bienvenido a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a Horus la posibilidad de que nos ha dado de hacer este webinar. Tenemos mucha ilusión con hacerlo, porque es de jóvenes para jóvenes, como bien dice, se llama Córnea para jóvenes oftalmólogos. Nosotros teníamos un proyecto de hacer una especie de cursillo en Barcelona, pero bueno, con el tema este del coronavirus, en un principio lo suspendimos y bueno, queremos a ver si os podemos aportar un poquito. Para ello tengo la suerte y el honor de estar con gente a la que admiro mucho, como es Marina, que era mi adjunta de córnea en el Hospital Civil, Jorge, el responsable mío en el Hospital Clínic, y después Davide, que es un compañero que conocí yo cuando estuve rotando en Liverpool, y bueno, para mí es un referente, un tío joven que está haciendo muchas cosas y está con un proyecto que se llama Metagenómica, o el Metagenomics. Él tiene una beca de la SCRS y bueno, quiero que nos dé su visión de esto. Él hablará en inglés, ¿vale? Espero que no sea un inconveniente. De todas maneras es italiano y sabemos perfectamente que los italianos lo entendemos bien en el inglés. Bueno, pues sin más, muchas gracias y empezamos. El primer participante será Jorge. Así que Jorge, sí, dejo y tú compartes, ¿vale? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. También yo me sumo a Carlos en darle la bienvenida a este webinar y también me sumo diciendo que agradecemos a Horus que nos dé la oportunidad de compartir con gente de España y bueno, gente hispanoparlante sobre diferentes patologías corneales. Las primeras dos charlas van a ir encaminadas un poco a la disfunción endotelial y a los diferentes tipos de trasplante. Haremos un break ahí. Podéis preguntar después de la segunda presentación, que será de la doctora Marina, y después empezará el segundo bloque con un nuevo bloque de preguntas. Así que siéntense libres de preguntar lo que quieran y bueno, vamos a empezar la charla. Para todos es conocido que, bueno, para mantener una paquimetría normal de 540 micras, normalmente en la córnea hay procesos que hacen que salga o que entre líquido a la córnea. De modo que, sobre todo a nivel de la ATPasa que está en el endotelio corneal, es un transporte activo que se hace desde el interior del estroma hacia el humor acuoso en contra del gradiente de concentración, y esa salida constante de iones de sodio hidratado es lo que permite que la córnea tenga su función refractiva de transparencia y además cumpla su función de protección. La córnea es el tejido conectivo más hidratado de todo el cuerpo. Y lo primero que quería transmitirle, porque vamos a empezar a ver pacientes como si fuera desde cero, es que cuando un paciente tiene patología endotelial, normalmente describe muy bien la clínica, diciendo que al despertar se ve peor y con la mejoría y con el paso del tiempo hacia la tarde empieza a mejorar. El paciente puede tener sensación de cuerpo extraño en dependencia de lo avanzado o no que esté el proceso, y el paciente puede tener dolor por la ruptura de bulla, fotofobia, visión de halos. Como pueden ver aquí las bullas, esto es una macrobulla, es un paciente que, como ven, tiene una DSAE que está fallida y se acumula líquido en el subepitelio. Y es importantísimo desde que el paciente se nos sienta en la lámpara de hendidura, analizar bien el grosor corneal. Y eso lo podemos hacer con una hendidura fina, como se ve aquí. Sin embargo, cuando queremos ver el endotelio, deberíamos poner la lámpara de hendidura en un ángulo de entre 45 y 60 grados enfocado a nivel del endotelio para ver, por ejemplo, las gutas y la disposición de pigmento a nivel del endotelio. O, por ejemplo, esta distrofia polimorfa posterior en la que se ve claramente la vesícula. Eso debe ser una hendidura amplia, a 60 grados. Y otra de los exámenes importantes, o sea, de las maneras de examinar en lámpara de hendidura es hacer el examen por retroiluminación. Miren, estas son rupturas en la membrana de Semet en un paciente que nació con un forceps. Se ve muy bien esa morfología en raíl, y estos son pliegues en la membrana de Semet. Y es importante también analizar, o sea, cuando vemos al paciente en la lámpara de hendidura, verlo dilatado, porque es lo que nos permite
ver esa morfología corneal y graduar en la clínica desde un edema subclínico, prácticamente no se ve nada, hasta la presencia de bullas, vascularización, fibrosis subepitelial. Tenemos varias maneras de evaluar la córnea desde el punto de vista tecnológico. En primer lugar, quería hablar del recuento endotelial. El recuento endotelial lo podemos hacer ya sea por microscopía especular o por microscopía confocal in vivo. La ventaja que tiene uno sobre el otro es que, como este es con luz, es la reflexión de luz, y como este se hace con láser, en córneas edematosas, la microscopía confocal nos deja ir a capas más profundas y por tanto hacer un recuento endotelial. La célula endotelial, normalmente al nacimiento tenemos alrededor de 6.000 células, y después vamos perdiendo progresivamente esa célula endotelial. En vivo la célula endotelial no se multiplica, está como arrestada ahí en la fase G1 de la división celular, y normalmente cuando llega una barrera de 500 células por milímetro ya saben que tenemos edema. De modo que al nacimiento tenemos unas células muy pequeñitas, de entre 18 y 20 micras, pero a medida que pasa el tiempo la célula se va haciendo más grande y por tanto tenemos menos bomba, sodio, potasio que garantice esa transparencia corneal. En la microscopía especular vamos a ver la densidad que tenemos en la célula endotelial. Y aquí se ve muy bien en la imagen esta diferencia de densidad entre una imagen y la otra. Sin embargo, también vamos a hablar de la forma, de cómo es el citoplasma de esa célula con respecto a las otras. Y aquí podemos ver, por ejemplo, entre las 7 y las 5, una diferencia en esa forma de citoplasma. Ese es el coeficiente de variación que hay entre una célula y la otra. Sin embargo, también podemos ver la diferencia no solo en el área de esa célula, sino también en la forma. Cuán lejos de la hexagonalidad está la célula endotelial. Miren, estos son ejemplos de pacientes míos. En el recuento endotelial no podemos nunca de ninguna manera ver el número solamente. Por ejemplo, esta es una paciente con una distrofia endotelial de Fuchs con un recuento de 1.330 células por milímetro que realmente no tiene, es obvio que no lo tiene. Por tanto, no nos podemos simplemente quedar con el número. Esta es otra paciente mía que también tenía una distrofia endotelial de Fuchs que el microscopio especular no podía contar las células. Un mes después de esto, ya ven que esto fue unos meses después de este examen, le hicimos un trasplante endotelial, una DMEC, y ya se ven 2.139 células. Y esta es la manera que tenemos de seguir la densidad de células endoteliales. La misma paciente varios años más tarde y cómo ha habido un decrecimiento en la celularidad de este paciente. Pero es que no solo tenemos que ver el número de células endoteliales, sino también la morfología. Y este trabajo es muy interesante porque hicieron una escala subjetiva y compararon pacientes normales en diferentes líneas del tiempo con pacientes que desarrollaron rechazo endotelial, tanto en el centro como en la periferia, ¿vale? Y aquí se ven cómo van cambiando las células endoteliales con unos bordes más irregulares, con una hiperreflexión del citoplasma y con una hiperreflectividad a nivel del núcleo. Esto a veces se antecede al rechazo, por tanto es muy importante evaluar la morfología también. Y bueno, estos son los resultados de este estudio. En este estudio no hubo diferencia ni en densidad de células endoteliales, ni tampoco en coeficientes de variación, ni en hexagonalidad. Sin embargo, en esta escala subjetiva, viéndolo por dos observadores, sí se vio diferencias significativas. Entonces, la morfología endotelial es muy importante. Y la morfología endotelial también es importante en las diferentes patologías. Aquí se ve, por ejemplo, la típica baba de caracol de una distrofia polimorfa posterior. Esto es un síndrome iridocorneal endotelial en el cual se ve las típicas imágenes de endotelio en negativo o la hiperreflectividad tanto del núcleo como del citoplasma. Esto, por ejemplo, es lo que podemos ver en el endotelio de una queratubeitis herpética con esa forma enoliada, con esos depósitos. Estos son precipitados retroqueráticos, ¿vale? Esto es una endotelitis por citomegalovirus, que se ven estas vesículas como en ojo de buey. Y esto, por ejemplo, aquí no hay edema corneal, pero sí hay depósito a nivel del endotelio. Esto es una argirosis corneal con depósitos de plata a este nivel. Por tanto, tenemos que fijarnos no solo en la densidad de células endoteliales, sino también en la morfología.
Y miren, también tenemos que fijarnos en la posición. Esto es una paciente, todos hemos visto en nuestros servicios pacientes que hemos trasplantado y esto es un desprendimiento de la membrana de CEMET. Pero es que esto no es un trasplante. Esto es una paciente operada de cirugía de cataratas que nos vino ahora en el COVID, es una paciente de este mes, que no mejoraba la agudeza visual, vino 2 veces por urgencia y le pusieron colirio antiedema, corticoides y la paciente no mejoraba y cuando nos vino a la consulta de córneas pues tenía un desprendimiento de la membrana CEMET después de la cirugía de cataratas. Por tanto, es importantísimo ver la posición. Pero además la OCT de segmento anterior nos permite también estimar mediante el caliper el grosor corneal. Por tanto, la OCT de segmento anterior nos da muchísima información en la patología endotelial. Y otra de las pruebas que son de uso obligado en la patología endotelial es la tomografía. La tomografía, como se ve en esta diapositiva, nos permite ver cómo evoluciona en el tiempo la paquimetría. Cuánto ha trabajado o no ha trabajado. Y esta es la misma paciente que le puse en las diapositivas anteriores, después que le realicé una membrana de CEMET, y aquí este es el pre y este es el post, y aquí puedo ver cómo va variando esto en el tiempo. Es importantísimo, porque esto puede ser un signo indirecto, un aumento de la paquimetría, de que ese endotelio no está funcionando bien. Y esto es un trabajo de los mejores artículos que me he leído sobre tomografía y endotelio. Esto es normalmente, clásicamente, seguimos a los pacientes con el grosor corneal central. Y este estudio ha demostrado que el grosor corneal central no es suficiente para ver si un Fuchs está progresando o no. Ellos determinaron que estas líneas isopaquimétricas irregulares, cuando hay desplazamiento del punto más fino de la córnea y cuando hay una depresión focal posterior, pues esto es muy indicativo de progresión y estudiaron la probabilidad acumulativa de esta progresión. Este es el mismo paciente. Aquí ven, si comparan este ojo este es el control de su mismo ojo, cómo se va desplazando, ¿vale? En el punto más fino de la córnea, cómo se van irregularizando las líneas isopaquimétricas y cómo la depresión focal posterior se está haciendo cada vez más marcada. Y cuando los pacientes mostraban que solo uno de estos factores aparecía, pues el 7% de los pacientes progresaban. Cuando se cumplía que 2 de esos factores aparecían, pues había una progresión en el 48% de los pacientes, pero cuando un paciente mostraba los 3 patrones definidos, pues ya un 89% de los pacientes mostraba progresión de la distrofia endotelial de Fuchs. Y esto es muy importante a la hora de decidir si vamos a hacer un trasplante o no, por ejemplo. Miren, el edema por disfunción endoteliales tiene muchísimas causas. Las más comunes, desde luego, las distrofias endoteliales, sobre todo la de Fuchs, la queratopatía bullosa, pero existen muchísimas causas, las endotelitis, y les puse todas estas causas para que se den cuenta que este es un paciente con edema corneal que nos llega a la consulta, es difícil de diagnosticar, ¿vale? Si no tiene la típica guta de la distrofia endotelial. Pero es que hay edema corneal hasta por causas que yo no sabía, ultramaratones, por exposiciones a plantas, pero afortunadamente tenemos ahora mismo la tecla de print screen, y esto no hay que sabérselo. Es simplemente háganle una captura de pantalla y ya lo tenemos. Pero lo que sí quería hablar es de las patologías que vemos frecuentemente en la consulta, que son como la distrofia endotelial de Fuchs, la queratopatía bullosa y cómo la tratamos. La pregunta que sí nos tenemos que hacer cuando tenemos las diferentes causas de edema por disfunción endotelial es si el edema es reversible o no, y el potencial visual del paciente, porque si es un edema reversible y se puede tratar con tratamiento médico en dependencia de la causa, lo haremos, y si el potencial visual del paciente es bueno y es irreversible, pues probablemente le hagamos un trasplante. El tratamiento de la disfunción endotelial, clásicamente, si decimos que es un paciente que tiene
una causa irreversible y que tiene un potencial visual bueno, inicialmente empezamos a tratarlo de manera médica. Y lo más frecuente es que lo hagamos con agentes hiperosmóticos. En España tenemos estos, la antigua pomada antiedema, el colirio antiedema, que es 50 miligramos por gramo o por mililitro en el caso de que sea el colirio, pero ahora tenemos el ODM5 que mezcla las dos funciones. Por una parte da la hipertonicidad de la superficie ocular, pero por otra parte la presencia de ácido hialurónico a nivel de la superficie ocular mejora la sintomatología del fallo endotelial, ¿vale? También podemos poner corticoides tópicos, sobre todo para mejorar las junctions y también para evitar la vascularización y la fibrosis subepitelial, y le podemos poner desde luego lentes de contacto terapéutica. Hay pacientes que cuando con el secador se lo ponen por la mañana y con el aire caliente desecan la córnea, refieren mejoría de la visión, y si hay bullas podemos hacer micropunciones estromales siempre que las bullas no sean centrales. Pero desde luego lo que ha revolucionado la terapia de la disfunción endotelial es los trasplantes, y desde luego la de MEC es el trasplante más anatómico para tratar la patología endotelial. La de MEC se puede hacer si hay una buena visualización, hay que tener en cuenta para el cálculo de la lente, si vamos a hacer la catarata previamente, que hay un chif hipermetrópico de más, no de menos 0,50, y por tanto tenemos que coger una menos 0,50 menos de potencia dióptrica. La rehabilitación visual de la de MEC es súper rápida, y normalmente en el primer año van a perder entre 30 y 40% de densidad de células endoteliales, y después se estabiliza más o menos en el tiempo, con muy buenos resultados visuales al año. Mira, este es un estudio que hizo Marina a los 6 meses, y demostraba que el 80% de los pacientes tenían una visión por encima del 80% decimal, del 0,8. Y es que un 50% de los pacientes tienen una visión por encima de la unidad. Yo después hice el mismo estudio a los 2 años, y estos resultados se mantenían en el tiempo estable, y después la doctora Birbal hizo el mismo estudio a los 5 años, y estos resultados visuales tan espectaculares se mantenían en el tiempo. Pero es verdad que la de SAE todavía tiene un nicho terapéutica, porque puede haber defectos iridianos, tubos de drenaje, mala visualización, y por tanto debemos hacer, tiene un lecho todavía, pero el chif hipermetrópico en el caso de la de SAE es bastante mayor, y si ya no vemos bien, pues no nos queda otra que hacer una queratoplastia penetrante. Mire, este es un caso de un paciente de mi hospital, del Clinic, en que es un paciente con una distrofia endotelial de Fuchs, ¿vale? Prácticamente no se ve ninguna célula endotelial, pero tiene 46 años y conserva su acomodación. En este paciente yo me decidí por hacer una DMEC fáquica, y miren qué espectacular el cambio en paquimetría, y qué espectacular el cambio en recuento endotelial. Ahora mismo el paciente ha pasado de tener una visión del 50% al 100% y no usa gafas de cerca. Esto es otro caso que les quería compartir, es un edema corneal. Aquí en la OCT de segmento anterior se ve ese roce iridiano. Esta paciente tenía un Fuchs, pero además tenía una cámara muy estrecha, y ese roce iridiano generaba bastante edema. Esta paciente le hice unas iridotomías que fueron permeables. Las iridotomías no resolvieron ese roce. Le hice una facomulsificación y después una DMEC, y la paciente ha ido muy bien. Quería que les quedara el concepto de cataratas, cuando hablamos de cataratas y difusión endotelial, y es que si hay una catarata avanzada, desde luego yo le hago primero facomulsificación y espero alrededor de 1 mes y medio y le hago DMEC. Si la catarata es intermedia, también hago facomulsificación, pero valoro la agudeza visual del paciente y digo, y me pregunto si la DMEC es necesaria o no. Y si hay una catarata incipiente en dependencia de la agudeza visual, tengo que echarle la culpa a si es una disminución de la agudeza visual por el cristalino y por la córnea. Y si es por el cristalino, desde luego le hago facomulsificación, pero si creo que es la córnea, pues generalmente le hago una DMEC y mantengo el cristalino del paciente. Y si el cristalino es transparente, yo siempre dejo el cristalino, ¿vale? Existen consideraciones operatorias para realizar la cirugía de cataratas de cara a generar una mejor visualización. Hay que evitar todas estas causas que generan edema.
hay que escoger siempre un tipo de lente hidrofóbica para evitar el glistening, se puede desepitelizar, poner en el momento de la cirugía glicerina, usar viscoelásticos siempre protectores de la córnea y por encima viscoelásticos del tipo de la hidroximetil propilcelulosa. Podemos usar la luz accesoria de retina, teñir la cápsula anterior con azul tripán, siempre usar viscoelásticos dispersivos, las técnicas de CHOP, ver que los agujeros de la IA nunca van a generar un flujo contra el endotelio. Y bueno, ya sabemos que la complicación más frecuente del trasplante endotelial, sobre todo de la DME, que es el graft detachment, estas son dos pacientes. Esta es una paciente que me vino con a la semana de la cirugía con el rollito completamente en cámara anterior, la volví a meter en el quirófano, pude abrir el rollito con una burbuja de aire y la paciente ahora mismo ve la unidad. Sin embargo, esta paciente en el que hizo desprendimiento de la membrana de Semet repetitivos, decidí hacerle una RIDIMEC y le mandé a la anatomía patológica el rollito y prácticamente carecía de células endoteliales. Existen nuevas técnicas de las que nos hablará Marina, como son la DMET, la inyección en cámara anterior de células endoteliales, porque sí se ha demostrado en pacientes en el que prácticamente no hay nada de rollito pegado a la membrana de Semet, pues que hay un aclaramiento corneal. Y también se han hecho técnicas de sematorrexis only, en el cual también hay una repoblación de células endoteliales desde la periferia hacia el centro. Como mensajes quería compartirles, pues, bueno, que en la patología endotelial la causa primaria de disminución de la agudeza visual y la reversibilidad es importantísimo determinarla, que una exploración periódica del paciente es necesaria analizando cómo va la agudeza visual, la densidad de células endoteliales, los diferentes patrones, el grosor corneal central y los diferentes patrones tomográficos que le comenté en el estudio, que necesitamos medidas de protección endotelial siempre que hagamos cirugía de cataratas y que la cirugía debe hacerse de manera precoz si hay progresión. Y bueno, la siguiente charla la dará Marina. Nosotros coincidimos aquí en la clínica de Meles. La verdad que fue para mí una de las mejores experiencias de mi vida como fellow y después como adjunto. Los dos tuvimos posibilidad de hacerlo y nada, invito a Marina a la siguiente charla. Si tienes alguna pregunta, pues, por favor, después de la charla de Marina, pues hagadla. Hacedla. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como ha dicho Jorge, nosotros por una vez nos conocimos en Rotterdam, en la clínica del doctor Meles. Allí hicimos nuestro fellowship y yo voy a intentar hablaros de cosas que aprendimos allí y cosas que no hemos estudiado acerca del futuro de la queratoplastia. Por supuesto, muchas gracias a Horus por darnos la oportunidad de compartir con vosotros estas charlas, que pretendemos que sean interesantes y también pretendemos que sean relajadas, ¿vale? Que al final podéis ir poniendo vuestras preguntas en los chats y luego las vamos contestando, ¿vale? Entonces, bueno, así como introducción, creo que este señor no necesita introducción, pero por si la necesitáis, se llama Geric Meles y ha descrito muchas técnicas y ha descrito mucha ayuda en oftalmología, pero no, como nos vamos a centrar en las cosas nuevas de la queratoplastia, en 2006 describió la DIMIC. Y en 2011 él y su grupo publicaron lo que es la técnica estandarizada. También en 2011 este señor, que va a ser clave en esta charla, Kinoshita, empleó por primera vez un colirio de inhibidor de ROCK, ya hablaremos acerca de lo que es, en monos. De nuevo, Geric en 2012 describe la DIMET, que no la DIMEC, la DIMET, que la ha introducido Jorge, en la que se hace todo igual que la DIMEC, pero en vez de poner el injerto en el estroma del receptor, se deja libre la cámara anterior. Todo esto lo vamos a ver poco a poco, es solamente para que tengáis una idea y una línea temporal. En 2014, también el grupo de Geric Meles describió la EMI-DIMEC, que, como su nombre indica, es como una DIMEC, pero los injertos son en forma de media luna, y ya veremos por qué. En 2014, Kinoshita de nuevo empleó
el colibrio de inhibidor de ROCK, pero esta vez en humanos. 2014, como hemos visto, fue un año prodigio en novedades de córnea, porque Catherine Colby practicó por primera vez la decemetorrexis sin injerto, ¿vale? La DWEC o DSO, que luego vamos a ver qué es. También Jerez, 2 años más tarde, porque él cada X años siempre nos tiene que traer una novedad, pues describe la Quarter DIMEC, en la que ya lo que se implanta es 1/4 de circunferencia. Y ya por último, en 2018, Holland, que quizá os suene porque es un colaborador de Kratchmer, que el libro, digamos, que es como la Biblia, para muchos la Biblia de la córnea, describió la nanocin de Saek. Es decir, básicamente estamos teniendo aclaramientos corneales con diferentes formas de injerto, o bien sin adherencia de injerto o incluso sin injerto. Bien, yo esto no lo voy a hacer, la charla la he organizado así, no lo he hecho de manera, no lo he hecho como secuencia temporal, ¿vale? Sino que lo he hecho como me parece que es más didáctico. Vamos a empezar hablando de la EMI-DIMEC y la Quarter DIMEC, después de la DIMET y la DWEC, perdón, esto es una K, luego de los inhibidores ROCK y por último de la nanocin de Saek. Bien. El fundamento de por qué podemos hacer una EMI-DIMEC y una Quarter DIMEC es que, a diferencia de lo que ocurre en la queratoplastia penetrante y en la de Saek, el endotelio corneal y la membrana de CEMED tienen un grosor uniforme. Entonces, podemos usar la periferia para el injerto sin que eso produzca alteraciones refractivas como puede pasar el del lentículo que hace la de Saek. Pero no solo eso, sino que en la periferia corneal hay una mayor densidad de células endoteliales, con lo cual no solo está plena células, sino que puede que incluso las esté ganando. Además, estos injertos tienen superficie similar a injertos que empleamos para la DIMEC estándar. Y estas dos técnicas se suelen emplear para queratopatía en avanzada. Bien. Entonces, tenemos, esto es una córnea, digamos, puesta así, con el endotelio hacia arriba, ¿vale? Nosotros, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nosotros, cuando hacemos la preparación del injerto, cogemos la membrana de CEMED y el endotelio y trepanamos a nivel central. Y hay un borde que digamos que no usamos, ¿no? Pues bien, tanto en la EMI-DIMEC como en la Quarter DIMEC, lo que vamos a hacer es que vamos a, cuando hacemos el harvesting, o sea, cuando hacemos la preparación de la membrana de CEMED y el endotelio, lo vamos a hacer desde el borde y no vamos a desperdiciar esa zona externa, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a usar la amplitud total del injerto y lo vamos a dividir en 2 o en 4 porciones. Bien, esto es un poco lo mismo explicado, tenemos la DIMEC, esto es el injerto, esto es la córnea donante y esto sería lo que no usaríamos. Los injertos de DIMEC van desde 8 hasta 9,5, dependiendo, por supuesto, de la preferencia del cirujano y del ojo del paciente. No es lo mismo un hipermuétrope de 6 dioptrías con la cámara muy estrecha que un miope magno, como ya sabéis. La EMI-DIMEC, 2 injertos semicirculares que en superficie y en celularidad equivalen a lo que sería un injerto de 8 milímetros de DIMEC, que es un injerto muy normal. Y Quarter DIMEC, ¿vale?, que serían 4 injertos más pequeñitos que equivaldrían a una DIMEC de unos 6. La EMI-DIMEC. ¿Veis? Estos son, aquí os pongo en grande lo que sería donde se coloca el injerto, es el eje horizontal o el eje más largo con el eje horizontal del ojo, que es más grande, ¿de acuerdo? Y aquí la preparación, ¿veis? Que nos vamos hasta malla trabecular y lo cortamos por la mitad y así tenemos 2 mitades, que se enrollan haciendo algo así como un double roll, pero no exactamente igual. O sea, la técnica quirúrgica es parecida, pero con ciertas modificaciones, pero no me voy a meter en eso porque entonces no me da tiempo. Que sepáis que los resultados siguen siendo muy buenos, igual que los de la DIMEC, a los 6 meses tenemos un 85% de los pacientes que ven mayor o igual a 0,8 y esta agudeza visual es estable. La caída de la densidad de células endoteliales es muy brusca al principio, un 65% menos comparado con valores preoperatorios a los 6 meses. Pensad que una DIMEC es más o menos un 34% a los 6 meses, ¿vale? Y a los 4 años hay un menos 75% de células. Es decir, 6 meses cae bastante bruscamente y luego ya alcanza un plató. Esto es lo mismo que pasa para la DIMEC estándar, digamos, ¿no? Entonces, como cosas positivas, tenemos una agudeza visual y una recuperación similar a la de la DIMEC. De una córnea donante sacamos 2 EMI-DIMECs, lo cual, bueno,
sabéis que endotelios buenos para DIMEC, que si no lo sabéis lo digo yo, no hay muchos, y que después de los 6 meses el descenso anual de células endoteliales es de 6-7%, que es parecido a la DIMEC normal. Como cosas menos positivas, pues que tiene una mayor tasa de rebubbling. Esto también tiene su explicación por la forma que tiene el injerto y porque si hay un desprendimiento, va a ser un desprendimiento central, lógicamente, porque el injerto es pequeñito, o sea que va a hacer rebubbling casi siempre. Y luego, claro, si tiene un menos 75% de células endoteliales a los 4 años, pues también te puedes plantear si ese injerto cuánto te va a durar, ¿no? Bien, entonces las imágenes. Y la Quarter DIMEC, que es parecida, ¿vale? Empleamos lo que es el cuarto del injerto. Veis que se emplea en casos no muy avanzados y más o menos lo mismo. Bueno, a los 6 meses tenemos un 95% que ven igual o mayor que 0,8, sigue siendo estable a 2 años, y la densidad de células endoteliales 75% a los 2 años. Cosas positivas de esta Quarter DIMEC sería que hay una menor carga antigénica, entonces al poner menos antígeno exógeno tenemos menor probabilidad de rechazo, cubrimos el área central del injerto, con lo cual tenemos buena agudeza visual, esto es igual que la DIMEC, no cubrimos el eje visual, y luego en este área desnuda, porque pensad que la dexamatorresis es circular, ¿de acuerdo? Entonces en esta área desnuda habría una estimulación de células del receptor para que migraran. Esto sería parecido al efecto que hace la DIMET, ¿de acuerdo? Que eso lo vamos a ver ahora. Y de una córnea donante sacamos cuatro injertos, ¿ves? ¿Veis aquí el cuadradito? ¿No? El cuarto de esta. Como cosas menos positivas, que tarda más en aclarar, pensad, la dexamatorresis es circular y nosotros estamos poniendo un cuarto de circunferencia. Entonces, hay unas zonas que están totalmente desnudadas de células endoteliales y esas células endoteliales tienen que migrar, ¿vale? Tiene mayor tasa de rebubbling que esto es comparando con la DIMEC normal. De nuevo, esa densidad de células endoteliales y esa supervivencia a largo plazo, pues está por ver, son técnicas bastante recientes y debe emplearse solamente para Fuchs central, ¿vale? No para córneas muy descompensadas. Ahora vamos a hablar de DIMET y DIWEC. La bibliografía no me cabe entera para ponerla en todas las diapositivas, entonces en la de presentación os la pongo entera. Si alguien quiere alguna referencia o de algún artículo en concreto, pues que lo escriba en las preguntas. Bien, esta imagen es muy explicativa, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de una distrofia de Fuchs, aquí vemos las gutas que salen de la membrana de DCM, que lo que hacen es que las células endoteliales se caigan o no puedan seguir creciendo. Entonces, tanto la DIMET como la DIWEC, ¿qué pasa? Que lo que hacemos es quitar esas gutas y en el caso de la DIMET lo que hacemos es poner un injerto parecido a lo que ocurre en la DIMEC, pero lo anclamos de acuerdo a la incisión principal, pero no lo ponemos al estroma, lo dejamos ahí anclado y esperamos que las células del paciente, ¿vale?, migren. Sin embargo, en la DIWEC no hacemos eso. Lo que hacemos es una dexamatorresis y dejamos que las células migren sin poner ningún tipo de injerto, ¿vale? Solamente dexamatorresis, pero no hay un endotelio ahí. Vale, entonces, la DIMET. ¿Cómo se le pudo ocurrir al grupo de Meles hacer esta técnica? Bueno, pues si veis estas imágenes que corresponden al mismo paciente, aquí hay un desprendimiento bastante grande del injerto y, sin embargo, se ve como, a pesar de que el injerto está desprendido, la córnea aclaraba. Y esto se ha visto no solo en DIMEC, se ha visto en DESAE y se ha visto incluso en cirugía de catarata, en la que se ha desprendido la DCM y luego el paciente, sin que se le hiciera un trasplante, aclaraba la córnea, ¿vale? Bien, entonces, lo mismo que hemos visto antes. Hacemos una dexamatorresis, ponemos un injerto, pero lo anclamos a la incisión principal, pero no lo desplegamos ni la ponemos al estroma, lo dejamos ahí, libre en cámara anterior, para que el endotelio del receptor migre. Bien, esto puede ser una aproximación interesante para cirugías de DMEC complicadas, ¿de acuerdo? Pero solo en pacientes Fuchs. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que a largo plazo los efectos no son duraderos. ¿Ves? Por ejemplo, este paciente tenía una agudeza visual de 0,4 con una edema corneal franco, se intervino y
la córnea aclaró bastante bien en presencia de un desprendimiento, sin embargo, a los 18 meses volvió a fallar, ¿vale? Si queréis saber más, y en la ponencia de 2016 de la SEO, hay un capítulo, hicimos un capítulo específico acerca de la DMET, ¿de acuerdo? Y esto es lo último que se ha publicado con todos los casos de DMET de la clínica del Dr. Mérez de Rotterdam, en las que se vio lo que os estaba comentando, que al final los efectos no son duraderos. Bien, esa es la DMET y ahora vamos a hablar de la DWEC o DSO. A ver, en la nomenclatura no está clara. Hay gente que le dice que lo mejor es llamarlo Descemet without endothelial keratoplasty, de Destematorrhexis sin keratoplastia endotelial, o Descemet stripping only, solo el stripping, que sería solo quitar la Descemet. Bueno, eso que sepáis que las dos cosas son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas publicaciones y los resultados son muy variables, porque, primero, porque el Fuchs es una enfermedad muy heterogénea. No es lo mismo un paciente de Fuchs que otro por muchas razones, por una serie de tripletes que se multiplican, porque algunos pacientes tienen mosaico, entonces no es lo mismo un paciente que otro y no sabemos qué pacientes van a responder al hacerle solo una densitometorresis y qué pacientes no. Lo que sí se ha visto es que cuando mejor responden es haciendo una densitometorresis central pequeñita de 4 milímetros y no de 8 o 9 como solemos hacer, y que el borde de la densitometorresis tiene que ser una transición lisa. Entonces, no es la técnica habitual de la DIME que hacemos scoring y stripping. Hacemos scoring, pero no de stripping. Lo que hacemos es, con el Sinskey, hacemos como si fuéramos a hacer una resi de la cirugía de catarata. Entonces, esto es una definición de Catherine Colby, que fue de las primeras que hizo una serie de DWEC, y ella vio que había pacientes que respondían rápido, otros en más de 6 meses, los lentos, y otros que no eran respondedores. Entonces, para los pacientes lentos o no respondedores, se puede emplear un inhibidor ROCK que se llama Ripasudil de manera off-label, y ahora hablaremos de eso, para mejorar los resultados. Lo que sí se ha visto es que la DWEC o la DSO tarda más en aclarar que la DIMEC. Entonces, eso puede ocasionar en algunos pacientes una acidosis estromal estigmatismo irregular. Entonces, tenemos que estar atentos y emplear un inhibidor de la ROS si fuera necesario, si vamos a realizar esta técnica. Luego, también hay que tener en cuenta que esas córneas aclaran, pero que al no poner ningún injerto, la densidad de células endoteliales es baja. Como factores muy positivos, bueno, pues una cirugía sencilla, es rápida, no necesita injerto, con lo cual no hay rechazo ni hay corticoides y puede retrasar o, bueno, quién sabe, incluso eliminar la necesidad de trasplante, y en caso de que tenga que hacer un trasplante no empeora el pronóstico del mismo. Así que, bueno, en casos, digamos, muy precoces, en los que el otro ojo vea bien o que el paciente sea paciente, pues puede ser una posibilidad. Bueno, vamos a hablar de inhibidores ROCK, tampoco lo quiero hacer muy complicado, ¿vale? Simplemente que sepáis que la vía de la señalización intracelular de la ROA o ROCkinasa participa en la regulación de multitud de procesos a nivel sistémico, desde el asma hasta procesos vasculares, ¿de acuerdo? En el caso concreto de la oftalmología se ha estudiado mucho para el glaucoma, ¿vale? Porque los inhibidores ROCK alteran la malla trabecular, hacen que el flujo de humor acuoso sea mayor y disminuyen la PIO. De hecho, hay 2 inhibidores de ROCK aprobados para hipertensión ocular y glaucoma, que son el Ripasudil y el Letrasudil. El edema corneal, el tratamiento del edema corneal, por el momento sería un uso off-label. A ver, tampoco, esto es un fundamento, no vamos a entrar en todos los arcanos de la inhibición ROCK, pero que, como ha comentado Jorge, las células endoteliales corneales, sabéis que tienen una escasa capacidad regenerativa, están detenidas en la fase G1 del ciclo celular. Pero se ha visto que en in vitro pueden proliferar en determinadas condiciones. Este hecho, unido a que la enfermedad corneal temprana, la endotelial temprana, un Fuchs no muy descompensado, puede tener más células madre o progenitoras en la que todavía es activa en la periferia, hace que nosotros, al emplear un inhibidor ROCK en un endotelio, por ejemplo, Fuchs afecto, estimule la migración y no solo, sino que puede que estimule también la proliferación in vivo de células endoteliales. Pero ya digo que esto es un tema muy polémico en el que tampoco tiene sentido entrar. Entonces, podemos emplear, como consecuencia de todo esto, inhibidores ROCK para tratar el edema corneal.
el grupo de Okumura, Koizumi y Kinoshita, esta molécula la que han empleado, pero bueno, nosotros tenemos el ripasudil, que sabemos que hace un efecto similar y es el que se emplea en la mayoría de las publicaciones, ¿vale? Para distrofia de Fuchs y también puede ser para edema postquirúrgico en queratopatía bullosa. Aquí tenéis unas imágenes de un paciente con tratamiento únicamente con colirio, ¿vale? En este paciente la córnea aclaró y en este no aclaró. Y ahora veremos un poco por qué. Vale, entonces, los inhibidores ROX son especialmente interesantes para combinarlas con la DWEC, ¿vale? Entonces, el grupo de este autor, de Maxay, hizo una DWEC en Fuchs no muy descompensado, es decir, que tenía una densidad de células endoteliales mayor de 1000 células por milímetro cuadrado, y entonces, ellos lo que compararon es un grupo le pusieron ripasudil y a otro no. Voy a hablar solo, ¿vale? El que le pusieron ripasudil, fijaos qué gutas en el especular, los que gustan más grandes. Entonces, en el grupo en el que le pusieron ripasudil, la recuperación visual fue más rápida, tenían mayor densidad de células endoteliales central y periférica al año, y de hecho vieron que comparado con valores preoperatorios no había diferencia en la densidad de células endoteliales. Entonces, de ahí la duda de que puede ser que proliferen las células endoteliales o no, pero eso ya digo que es algo que se está discutiendo. Entonces, si combinamos la DWEC, es decir, si hacemos una dexematorrexis sin injerto y le colocamos un inhibidor ROC, podríamos mejorar los resultados visuales comparados con solo retirar la membrana de FM y el endotelio, disminuimos las complicaciones asociadas a la queratoplastia endotelial, dado que no estamos poniendo ningún injerto, por lo cual no evitamos los corticoides, el rechazo, etc. Y, por tanto, aumentará la disponibilidad de injertos endoteliales porque lo podríamos salvar para otros casos más avanzados. Bien. Este es el trabajo de Kinoshita que ahora voy a pasar a explicar. Vale. Entonces, como estrategia de ingeniería tisular, ¿vale? Para casos más avanzados, combinado con inhibidores ROC, bien, como estrategia de ingeniería tisular hubo dos vertientes. Una, coger una lámina endotelial, coger una membrana amniótica, colágeno, incluso la cápsula del cristalino, y poner, digamos, adheridas células endoteliales y trasplantarlas. Eso fue una estrategia. Algo muy parecido a la DIMEC, pero creado por ti. Y lo otro fue inyectar una suspensión de células endoteliales cultivadas en la cámara anterior, añadiéndole inhibidores ROC para mejorar su adhesión, ¿vale? Entonces, este es el trabajo que publicó en el New England Medical Journal de Kinoshita. Bien, endotelio. Cogemos las células endoteliales, las cultivamos, le ponemos inhibidores ROC. Bueno, ellos hicieron una dexematorresis mecánica, pero tú puedes hacer una dexematorresis normal, inyectas las células endoteliales con el inhibidor ROC, pones al paciente en decúbito-prono 3 horas y ahora vais a ver los resultados espectaculares que tuvieron. No se observaron complicaciones postoperatorias ni oculares ni sistémicas, ¿de acuerdo? Porque había un poco, y hay un poco de reticencia en algunas de las células endoteliales que tú estás inyectando, que no se adhieran, que pasen la malla trabecular y que pasen a circulación. Estos son los resultados, ¿vale? A 6 meses, que son espectaculares, excepto este paciente, todos tienen más de 1000 células y muchos tienen más de 2000 células, y la agudeza visual, salvo este paciente con una bullosa, todos tenían una agudeza visuales bastante buenas para los 6 meses. Fijaos las agudezas visuales previas, esto es queratopatía bullosa, esto no es un Fuchs que tú lo operas con 0,7, con 0,8, estos son los pacientes que tú te encuentras en la consulta de córnea, 0,0, ¿verdad? Con una agudeza 0,04, 0,1, ¿vale? Y fijaos cómo mejoraban. Pero lo que es más interesante es cómo mejoraban, ¿de acuerdo? Y cómo estaban a los 2 años. Salvo estos dos pacientes, con una queratopatía bullosa relacionada con pseudofoliación, y este paciente, que no sé por qué, pero bueno, tiene un Fuchs, el resto de los pacientes mantenía una densidad de células endoteliales muy buenas y una agudeza que, salvo otra vez el paciente de la bullosa con pseudofoliación, el resto tienen una agudeza visual, todo mayor de 0,7, y la mayoría mayor de 0,9. Bueno, estos son los 11 pacientes que incluyó Kinoshita. Parecen todos el mismo ojo, menos pero no, son ojos distintos. Bueno, y ya estoy terminando. Esto es un breve apunte,
porque estamos hablando del futuro de la queratoplastia y sí que es verdad que la DIMEC, la EMI, la Quarter y la DIWEC y la DIMEC son importantes, pero la DSAEC es la cirugía que se sigue haciendo más en general en todo el mundo y sigue teniendo su utilidad, por supuesto. ¿De acuerdo? El refinamiento último de la DSAEC es la nanocin DSAEC, que son aquellos injertos que una vez en la cámara anterior y deshidratados, porque vosotros sabéis que el injerto de la DSAEC en la cámara anterior tiene un efecto de turgescencia, aquellos que se quedan por debajo de 50 micras. La obtención de los injertos no es fácil, según las series lo conseguían en el 65% de los casos, a veces en el 15%, son injertos muy finos que es difícil de obtener con el microqueratomo, y lo que se vio es que a los 6 meses, al principio, cuando lo comparabas con DIMEC, la DIMEC recuperaba antes una mejor agudeza visual, pero a partir de los 6 meses eran equivalentes. Entonces, esas personas que se sientan más cómodas con la DSAEC que con la DIMEC, pues tienen una técnica que es equivalente. Bueno, ya estoy terminando y esto es solo un poco en plan resumen. Esto es una secuencia de tratamiento que a mí me parecería lógica a la hora de enfrentarnos con los pacientes que tienen Fuchs o queratopatía Fuchs. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un paciente con una distrofia de Fuchs no muy avanzada, con una queratopatía no muy avanzada, pues enfermedad menos avanzada, técnico menos invasiva, podemos hacer una DIWEC más menos inhibidores ROCK o una Quarter DIMEC, ¿de acuerdo? Estaríamos aquí. En un nivel medio, bueno, pues podemos hacer una ingeniería tisular, células endoteliales cultivadas más inhibidores ROCK o una EMI-DIMEC, estaríamos aquí. Cuando tenemos una descompensación corneal franca, pues ya nos vamos a por una DIMEC normal o una nanocin DSAEC, ¿verdad? Lo que hemos estado comentando que tienen resultados equivalentes. Si ya tenemos una queratopatía bullosa severa con muy mala visualización de la cámara anterior, pues ya nos planteamos hacer una ultracin DSAEC o bien una queratoplastia penetrante, que es una técnica más invasiva porque la enfermedad es más avanzada. Bien, entonces como resumen, la EMI-DIMEC y la Quarter DIMEC redundan en un mayor aprovechamiento del tejido donante, tienen resultados parecidos a la DIMEC en el FUS central, pero tienen bueno, el problema o la duda acerca de qué pasará con esos injertos. Bien, la DIMEC, la DIWEC y los inhibidores ROCK son técnicas novedosas para el FUS no avanzado. Tenéis que saber que estas técnicas todavía son un poco off-label, no están totalmente implantadas en la práctica clínica, son más sencillas y en el caso de la DIWEC, pues además evitamos el rechazo. Lo mismo, ¿qué pasará con esa densidad de células endoteliales y la supervivencia del injerto a largo plazo? Pues tenemos que verlo. Son técnicas recientes. Y con respecto a la nanocin DSAEC, si es comparable con la DIMEC, bueno, pues una arma más en nuestra terapéutica. Bien, y esta ya es la última diapositiva como conclusión. El futuro de la queratoplastia pasa por usar injertos DSAEC cada vez más finos, es decir, la nanocin DSAEC, de un donante obtener más de un injerto, esto sería la EMI o la Quarter DIMEC, no poner injerto, que eso sería la DIWEC, emplear nuevos fármacos como los inhibidores de la roquinasa o bien la terapia celular de células endoteliales cultivadas o una combinación de todas estas técnicas. Bien, esta es la bibliografía, ya os digo, por si alguien quiere algún paper en concreto o quiere comentarlo. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Vale. Bueno, espectaculares las charlas, las dos primeras charlas. Hay 4 preguntas, hay 2 para cada uno. Primero, Jorge, dice Daniel Martínez que si, bueno, los que David ya le ha contestado, pero si tú quieres contestar, que aparte del chip hipermetrópico, que si tú has visto algún cambio de astigmatismo en tu serie de DIMEC. ¿Qué sabes lo que pasa? Dani, ¿qué tal? ¿Sabes lo que pasa? Marina, no. Vamos primero a Jorge y luego, porque esta es de Jorge, y la pregunta es para Jorge y después perdón. Sí, contesta tú. Sí. Es un lío. Pero invitadísima, doctora. Contesta tú, que es un lío. Bueno, Daniel, no, una de las grandes ventajas que tiene la DMEC sobre el resto de las técnicas de queratoplastias endoteliales es justo ese. De hecho, ese shift hipermetrópico que se ha observado es en torno al 0,50 y por tanto, una vez que escojamos, desde luego, siempre lentes hidrofóbicas, tenemos que hacer ese cálculo de la lente, calcularla un poquito más al 0,50 miope si queremos la hemetropía. En cuanto al astigmatismo,
la DMEC es una gran cirugía porque generalmente no ponemos puntos. La incisión tunelizada de la DMEC, que normalmente es un túnel de 3 milímetros por 3 milímetros, es prácticamente anastigmática. Entonces es una de las grandes ventajas. Entonces no cambia, o el cambio es prácticamente insignificativo hablando de astigmatismo, y ese mínimo cambio a chif hipermetrópicos pues lo puedes estimar, ¿vale? Con unos resultados visuales muy buenos. Vale. Jorge, otra pregunta para ti. Te preguntan el tema de los corticoides para disfunción endotelial sin trasplante, ¿vale? Lo que has comentado. ¿Qué pauta usarías? ¿Cuál le puedes comentar? Mira, ¿algún tip? El corticoide, cuando hay un daño endotelial ya per se, no hace nada, ¿no? El corticoide cuando hay un daño endotelial y ya esa capacidad de bomba del endotelio no está patente, lo único que podemos hacer es trasplantar. Pero sí es verdad que el corticoide, sobre todo un corticoide de alta potencia, como es el FML, pero de baja penetración en cámara anterior para evitar la respuesta corticoidea con hipertensión, ese corticoide evita que desde que tú tengas el fallo endotelial hasta que le hagas la queratoplastia endotelial, pues mejore un poco la posibilidad de fibrosis endotelial. Y lo otro que han demostrado los corticoides sobre la córnea es que o sea, que disminuye la vasoproliferación. Desde luego es muy raro que tú mantengas un edema corneal hasta que ya tengas un panus que te invada la córnea, que haga vasos, o sea, neovascularización corneal, pero sí yo aconsejo entre el momento que decides cirugía y sobre todo a la espera del trasplante, hacer una terapia corticoidea. Pero va orientada no a mejorar la célula endotelial, que ya tiene un daño irreversible, sino a evitar esa fibrosis subepitelial que puede traer consigo una recuperación visual peor, ¿no? Esa es la orientación del corticoide. Vale, muy bien. Me alegro haberte visto por ahí por el chat, Raúl. Y me alegro que preguntes. Sí. Y ahora hay dos preguntas para Marina. Una así brevemente. Tamaño de la dexmetorresis comparándolo hemidimec con quarter dimec. Sí, mira, en la ¿Varía o no publicación varía? del grupo de Meles, ellos no cambiaron el diámetro de la dexmetorresis, ¿vale? O sea, quiero decir que ellos hicieron todo estándar. Al menos, corrígeme si me equivoco, Jorge, pero una de las cosas que comentaban en la discusión, que sí, quizá cambiando el tamaño de la dexmetorresis, pero la solían hacer, bueno, un poquito más chica, quizá de 8 milímetros, pero no cambiaban en esencia el diámetro. Yo, la verdad es que hasta ahora no he hecho, voluntariamente, no he hecho ninguna hemidimec ni quarter dimec, pero si haces dimec, sabes que muchas veces algún injerto te sale un poco, sobre todo si lo preparas en quirófano justo antes, pues te sale un poquito para allá, ¿no? No te sale redondito perfecto, sino que puedes tener algún piquito o algo. Entonces, la idea, si yo hiciera tanto planificadamente, pero cuando a lo mejor he preparado un injerto y me ha salido más chiquitito de la cuenta, he hecho la dexmetorresis más pequeña, ¿vale? Para que no haya tanta área denudada de células endoteliales, porque además en esa zona vas a tener siempre edema durante mucho más tiempo. No sé si me explico, porque va a tener el injerto, luego edema y luego no edema de las células periféricas del paciente, ¿vale? Entonces, vale. Aunque no se hizo, la lógica y el futuro es hacer la dexmetorresis ajustada a lo que tienes, ¿vale? Vale. Yo creo que ahí, Marina, perdona, que ahí... Sí, contesta si quieres. Hay que hacer un poco ¿cómo vamos de tiempo? No, por eso que vamos un poquito... Vale, no, que hay que hacer la salvedad de si haces una hemidimec, normalmente, por ejemplo, en el NIOS, los rollitos suelen tener un diámetro de 9,5, y claro, si tienes ese semicírculo, siempre tienes que evitar que haya un overlapping en la periferia con ese semicírculo. Entonces, si haces una dexmetorrexis más pequeña, va a haber un overlapping del injerto con respecto a la DSMET del receptor, y por tanto se pudiese, en teoría, desprender más el injerto. Sin embargo, si tienes un quarter dimec, que ya sí es la mitad de esos 9,5, pues ahí sí te podrías permitir una dexmetorrexis más pequeñita.
pensando en el overlapping. Vale. Y ya como último, esta pregunta me pareció muy interesante también. Los resultados de la DIGWEC, ¿vale? Si hay diferencia entre Fuchs y una queratopatía bullosa. A ver, es totalmente distinto. Mira, la distrofia de Fuchs y la queratopatía bullosa no tienen nada que ver. La distrofia de Fuchs es una enfermedad genética que, como todos sabéis, que paulatinamente se van perdiendo células endoteliales por las gotas que salen en la membrana de cemento. Sin embargo, la queratopatía bullosa era una córnea que era normal hasta que una infección o una cirugía de cataratas ha eliminado las células endoteliales. Entonces, no es algo natural, no es algo paulatino y no hay reserva de células endoteliales periféricas. Y eso es muy importante porque si no tienes ninguna reserva de células endotelial periférica, no tienes nada que estimular. No hay ninguna célula madre, ningún tipo de célula que tú puedas activar, ¿vale? La DIGWEC, ¿vale? Va normalmente para distrofias de Fuchs, se llama distrofia de Fuchs no muy avanzada, no te esperes a tener una córnea blanca, porque en ese caso tampoco tienes ninguna célula endotelial o sea, si tú, que vaya a repopular, ¿vale? La córnea se basa en que tú tienes que tener células endoteliales periféricas, si no tienes ninguna célula endotelial periférica, la DIGWEC no va a funcionar y tampoco va a funcionar los inhibidores de la roquinasa, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, yo como apuntes de la DIGWEC, pensando cuando estuve en Senegal y Jorge, que bueno, que ha ido a varias expediciones, muchas veces te encuentras con pacientes que tenían disfunción endotelial y catarata, que los dejabas un poco, pues no se podían operar, y a lo mejor es para plantearse si esa técnica, aunque los resultados no son iguales que una DIMEC, podría ser interesante valorarlo, por lo menos se le daría una oportunidad. Algo que a mí se me ocurrió y que, bueno, Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que si tú haces una DIGWEC o sea, una DIGWEC es para vigilarla. O sea, yo te quito el endotelio y te miro. Pero si yo me voy y te dejo con una bullosa, claro, no veas, es como hago una bullosa, el dolor que vas a tener es que no te compensa en la vida. No eres malo, pero el dolor que te da una queratopatía bullosa no compensa nunca. Claro, ahí está el tema de pacientes que tengan ya edema, mucho edema, que hay veces que no se dejan, ahí está un poquito... Pero o sea, ya os digo, la DIGWEC solamente en un Fuchs y tú estás más suladito. O sea, tú viendo... Sí, yo te estoy hablando de food ya muy descompensado. No pacientes que se ven, desgraciadamente ya no se ven tanto, pero por lo menos yo solo fui una vez, pero bueno, vi varios con mucho edema. Bueno, venga, vamos a seguir con la siguiente. Un solo apunte y ya termino, que es a raíz de eso. A ver, igual que hace 20 años se operaban, o 30 años, 40 años, las cataratas cuando el paciente estaba ciego, las queratoplastias antes esperaban muchísimo tiempo antes de hacerlas. ¿Por qué? Porque no le podía garantizar al paciente que fuese a recuperar mucha agudeza visual. Lo que estamos hablando ahora es para operar a gente con 0,7, con 0,8, un Fuchs con 0,7, 0,8, pero con mala agudeza visual, o sea, con buena agudeza visual, pero mala sensibilidad al contraste, para que no tengas tantas complicaciones, no hagas fibrosis y sigas su vida, ¿vale? Es el futuro por eso, es como un poco la refractiva de las queratoplastias, ¿vale? Y ya está. Vale. Bueno, pues voy a la siguiente. Vale. Bueno. Bueno, las dos primeras charlas han sido espectaculares, muy, en mi opinión, muy avanzadas. Yo quiero dar algunos tips, sobre todo para los más jóvenes, por si nos están escuchando residentes, sobre todo recién empezados, y bueno, después para algunos para hacer por lo menos un repaso. De las queratitis infecciosas. Vale. Vamos a ver. Sabemos que esto nos puede llegar a urgencia o nos lo pueden derivar a la consulta y bueno, realmente se puede convertir en una pesadilla para nosotros, para el paciente, un grave peligro, ¿vale? Pero sin embargo, quiero que veáis también esto. Estos pacientes también te pueden llegar o tú estás poniendo un tratamiento y de repente ves que le empiezan a salir como unas cosas blanquecinas, unos infiltrados, tú ya no sabes si esto está peor, no mejorado, subes el tratamiento. Realmente hay que pensar que no todo es lo que parece, ¿vale? Estos son depósitos de ciprofloxacino y no significaría una infección, o sea, no una prevención de la infección. De hecho, recientemente en JAMA acaban de publicar un artículo de oftalmología en imágenes, cambiándole el ciprofloxacino al moxifloxacino, y veis cómo estos depósitos disminuyen. Esto es porque el pH del cipro precipita mucho más en la superficie que el moxifloxacino. Entonces, bueno, como he dicho, no todo es lo que parece y en la córnea muchas veces nos confundimos.
¿Por qué? Igualmente, otro ejemplo. Aunque pueden ser, la gente lo podáis saber perfectamente, aquí tenemos dos casos de pacientes que podemos confundir con una inflamación, un infiltrado. Por ejemplo, el de la izquierda es un melting por Aynes y el de la derecha es una queratopatía en remolino también por Aynes. O sea, hay que tener en cuenta que los Aynes pueden provocar melting y estos melting dan una especie de infiltrado que a veces, de hecho hace poco una residente mía de Málaga me preguntó por un caso y era esto, y no era una infección, ¿vale? Igualmente también nos podemos encontrar cosas como esta, donde vemos una úlcera, porque es una úlcera, donde vemos los bordes sobreelevados, redondeados, y esto sabemos perfectamente, o porque no lo sepa, que es una úlcera neurotrófica, que no significa que sea infecciosa y no significa que después no la tenga una cobertura antibiótica. ¿Por qué pongo esto? Porque, bueno, como sabemos, las úlceras neurotróficas se provocan por daño en el trigémino, que puede ser desde la córnea hasta a nivel cerebral. ¿Qué pasa? Hay patologías infecciosas, como puede ser el herpes, o fármacos que nosotros pongamos para curar esas enfermedades que pueden desarrollar estas úlceras neurotróficas. Y esto no significa que esté empeorando la infección. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay veces que nosotros podemos provocar otra patología, enfermedades que no sean infecciosas y no hay que cebarse con los tratamientos antibióticos o antivirales. O igualmente esto, si vemos un infiltrado en anillo, me acuerdo yo de los libros y dice, bueno, ya te vas a la ameba, ¿no? Pues en este caso tampoco no es lo que parece, son usos de anestésicos tópicos, que de hecho, curiosamente está publicado que es más frecuente en personal sanitario porque tienen acceso. Y de hecho recuerdo también un adjunto mío del Hospital de Málaga que le pasó una cosa parecida, ¿vale? Pero en la charla se basa sobre todo en el tratamiento y en tips diagnóstico de queratitis infecciosa, ¿vale? Para empezar, para los más jóvenes una muy facilita, todos sabemos, bueno, que es un herpes, pero el tips que quiero dar aquí es que la diferencia entre la dendrita del simple y del zoster son los bulbos terminales. En la de la derecha, hay veces que no sabemos por qué se llama úlcera geográfica. Bueno, pues aquí lo tenemos, se parece a la geografía. De hecho, sí, a mí me recuerda al mapa de la península ibérica. Esto, ¿por qué ocurre? Pues cuando está muy avanzado el herpes y sobre todo han usado muchos corticoides, ¿vale? Otra cosa que aparece en los herpes y en otras enfermedades es este anillo, que se llama el anillo de Wesley, que nos puede orientar al herpes, pero no hay que decir que sea solo herpes, porque no es patognomónico. De hecho, hay una revisión publicada hace 2 meses donde hablan de otras causas de anillo de Wesley. Entonces, bueno, aquí ya sabemos el diagnóstico de herpes simple. De hecho, el diagnóstico es relativamente fácil y se basa en el aspecto clínico, pero siempre que tengamos dudas, no hay que dudar en hacer una PCR o un cultivo. Importante también que los inmunodeprimidos, el herpes se puede avanzar, digamos, de la córnea e irse a la conjuntiva. Era una úlcera conjuntival, tanto en conjuntiva vulvar como en conjuntiva tarsal. Si vemos esto, bueno, pues sospechar por lo menos que el paciente puede estar inmunodeprimido. Esto es otra cosa que a mí me parece bastante interesante, porque de hecho lo vi hace 2 semanas. Un paciente que estaba con tratamiento tópico de herpes y venía así, que no mejoraba, lo citaron así porque veía estas lesiones, dendrita, que no se cura. Realmente esto ya está en activo, esto es lo que se llama epiteliopatía dendrítica herpética, que no es más que la toxicidad por los antivirales tópicos. Si no estamos seguros de que el paciente haya dejado la infección y mantiene una infección, hay que cambiar el tratamiento tópico a ponerle oral, ¿vale? Igualmente nos podemos encontrar esto es la dendrita fantasma, son leucomas antiguos que si tú lo tiñes, a lo mejor tiñes de forma irregular, y sobre todo en principio y tal, nos podemos confundir si eso es el herpes está activo o no. Esto no está activo, ¿vale? Del tratamiento del herpes, esto, aunque pueda parecer simple, luego a la hora de la consulta no es tan simple porque hay muchos líos. Yo veo, de hecho yo lo he hecho y lo veo diariamente, de que le ponen para una queratitis herpética de herpes simple antivirales tópicos y orales juntos. No hay evidencia. Los ensayos clínicos de Hertz dijeron que no, que uno u otro. Es igual de efectivo poner los dos. Cuando hay una queratitis estromal, hay que poner corticoides y añadirle antivirales tópicos, tópicos u orales, o sea, uno de los dos. Yo creo ser pesado, pero eso es fundamental. Luego, otra cosa que yo veía y que a mí me pasaba también es que
tratamos herpes simples como herpes zóster. La dosis del simple, aquí aunque ya he puesto profilaxis, pero bueno, en el tratamiento que sería, por ejemplo, aciclovir, siempre quedaros que en el simple es la mitad de la dosis que el zóster, o al revés, o viceversa. O sea, no darle 800 miligramos un herpes simple de aciclovir. Bueno, otra facilita, vemos esta una lesión también de dendritas, pero ya vemos que la diferencia es que no tiene esos bulbos terminales, ¿no? Estos son la queratitis pseudodendrítica o microdendrita. En este caso, bueno, tenemos el diagnóstico por otro signo que el herpes zóster, pero, ojo, recuerdo, si hay duda, hacer PCR, cultivo, serología. ¿Por qué? Porque también hay otras causas de pseudodendritas que ya veremos. Como cosa interesante que ahora he estado investigando con un preventivista es que hay un repunte de herpes zóster fundamentalmente en personas jóvenes de los 30 y los 60 años. Parece que los más pequeños se vacunaron para la varicela zóster, pero los que somos de nuestra edad más o menos no tenemos esa vacuna. Y se ha aumentado la incidencia de herpes zóster oftálmico, que además sabemos que el herpes zóster oftálmico tiene problemas, da muchas afectaciones oculares. Perdón, el herpes zóster oftálmico claramente da problemas oculares, digo, en las personas jóvenes y provoca alteraciones neurológicas. En España tenemos la vacuna del Zostavax y luego hay otra que es nueva, que se llama el Shingrix, que yo por lo menos he buscado y no la he encontrado que en España esté disponible, pero parece que es mejor. Esto lo quiero decir porque nosotros somos, aparte de oftalmólogos, somos médicos y deberíamos incidir en que las personas se vacunen contra el herpes zóster. Ya, no sé, hacer alguna campaña con atención primaria y tal, porque yo creo que realmente las personas no se están vacunando. De hecho, en estos estudios, esta correspondencia en el Ophthalmology del año pasado, vean que solo el 30% de mayores de 60 años habían recibido la vacuna, ¿vale? Como dicen el herpes zóster, recordad, pregunta de examen que lo veáis, es que respeta la línea media. Sin embargo, el edema sí que puede ser bilateral. Otro punto importante es que cuando se afecta la nariz, es el signo de Hutchinson, tiene mayor riesgo de afectación intraocular. Y como hemos dicho, sobre todo en personas jóvenes, tiene riesgo de parálisis de los pares craneales, ¿vale? En el zóster del tratamiento, también lo quiero dejar claro, el tratamiento es oral, es fundamental, es oral. Si usamos el aciclovir, el doble dosis, 800 miligramos. ¿Que tiene una queratitis? Ya estaría cubierto por el tratamiento oral. Solo habría que poner tratamiento con lágrimas artificiales. Si vamos con una queratitis estromal, pues ya le ponemos corticoides. Como alternativa sí se pueden usar, pero bueno, realmente los estudios de Hedge dicen que no hay evidencia de usar los dos. Vale, otra úlcera que lo vemos, bueno, esto nos puede asustar, nos dice que el usuario de lente de contacto y ya pensamos en una queratitis bacteriana y siempre decimos que es pseudomonas. Bueno, aquí también hay que tener un poquito de cuidado porque dependiendo de la zona, en España sí que puede ser más frecuente los gram negativos, pero en otros países como es Estados Unidos puede ser más frecuente los gram positivos, en este caso los estafilococos. Pero también es importante decir que puede estar provocado por más de una bacteria a la vez e incluso polimicrobiano. Y aquí es donde debemos de preguntar si es por lente de contacto, porque hay aumenta incidencia de otros microorganismos, un traumatismo, etcétera. ¿Qué nos dice la Academia Americana? Que la mayoría de las queratitis bacterianas en un principio lo podríamos manejar de forma empírica en nuestra consulta externa, sin necesidad de hacer incluso cultivo. Ojo, que no digo que esto sea lo suyo, que también esto es por el tema económico de allí en Estados Unidos. ¿Cuándo ellos dicen que hagamos cultivo? Bueno, pues algo lógico, cuando veamos pues son infiltrados, son grandes, centrales, con una huesa visual muy mala, con hipopio, un antecedente de cirugía o algunas características que nos hagan sospechar otras patologías. Como regla mnemotécnica, bueno, esta es la típica del Kansky, que además te sirve para las preguntas, también de los exámenes, es la regla pedal, en la que te diferencia, o más o menos te da ayuda a diferenciar entre infecciosas e inflamatorias. Cuando hay más dolor, más defecto epitelial, más lagrimeo, reacción en cámara anterior, localización central, vamos más a las infecciosas. Entonces, en este caso, diríamos que es una enfermedad inflamatoria, ¿no? O una PUC, una marginal, pues no, también está descrita, la úlcera marginal es herpética, o sea, aunque tengamos un diagnóstico que no sea de presunción, siempre hay que estar ojo a visor, porque la podemos, con perdón, cagar y complicarse, ¿vale? De hecho, en este estudio muy interesante, vieron que incluso personas corneólogos están acostumbrados a diagnosticar y tratar, en menos del 70% eran capaces de diferenciar entre bacterias y hongos, y ya imaginaros el tema de diagnosticar exactamente el microorganismo solo por viéndolo por lámpara en dibujo.
Entonces hay que hacer cultivos si lo necesitamos, incluso hacer biopsias si estamos seguros de que hay una infección que nos sale negativa. También otra pregunta que es, está con tratamiento, me lo han derivado, ¿le quito el tratamiento o no se lo quito? Bueno, pues esto es lo que le llevó a pensar a este grupo del Basque Empalme a hacer un trabajo. Vieron que no tenían diferencias significativas en los pacientes que estaban en tratamiento con una úlcera. Es verdad que mejoraba un poquito el que no tenía tratamiento, pero lo que quiero hacer es que si tenemos dudas, que le hagamos el cultivo y le mantengamos el tratamiento si vemos que va bien o creemos que es el adecuado. Lo importante para hacer el cultivo es que ya, como veremos, los cultivos actualmente realmente son bastante malos, muchas veces dan negativo, aunque nosotros creemos que sí que hay una infección, pero por lo menos tenemos que intentar hacerlo bien y para eso hay que raspar bien. Esto se lo escuché al doctor Pellegrino, oftalmólogo de Argentina, infectólogo, y me pareció muy interesante. Nosotros siempre lo hacemos con aguja, pero bueno, hay veces que la gente lo puede usar con un algodoncillo, no hay que raspar bien para cultivar, esto es importante. De forma del tratamiento, otra cosa que yo veo muchos de los residentes es que le cascan así reforzada a todo el mundo. Eso es un error porque primero son muy tóxicos y después segundo que también son más caros, hay que hacerlo. Pero normalmente no, hay veces que lo hacemos nosotros mismos, no está estéril. Entonces, en la mayoría, con lo que dice la evidencia es que con las quinolonas normales nos bastaría. ¿Cuándo habría que usar reforzados? Pues también cosas, cuando vemos hipopio, infiltrado muy grande, una agudeza visual muy disminuida. Y lo importante también, esta es otra cosa importante que hacemos mucho, es disminuir los antibióticos como si fuesen corticoides. Eso es un error que nos lo dicen también los americanos. Hace 2 años en la ponencia de Jesús, el doctor Brulal dijo lo mismo. Las gotas no hay que disminuirlas progresivamente, o sea, la puedes disminuir, pero cuando ya están en 3 o 4, dependiendo del antibiótico, hay que suspenderlo, porque dosis más bajas son subterapéuticas y tiene riesgo de desarrollar resistencia. Otra cosa importante es, ¿le pongo o no le pongo corticoides? Pues el ensayo clínico SCUT, que es, digamos, el ensayo clínico que le ponían corticoides a la úlcera, que es de 2012, o sea que a lo mejor estamos a tiempo de hacer alguno nuevo, dice que no hay evidencia. Si vamos y desgranamos un poquito el artículo, sí que en algún subgrupo, si es central, muy avanzado, podría mejorar. Pero en un principio no está demostrado. Sobre todo, si lo queremos poner, hay que esperar 2 o 3 días de cobertura antibiótica. Importante también el uso de la povidona yodada. Yo creo que como ayudante lo podríamos usar en muchas patologías. Ha demostrado un gran poder antibactericida, fúngico, viral, etc. Por lo menos ahí lo dejo en este ensayo clínico. En países del sudeste asiático demostraron su efectividad. Otra cosa que está de moda es el cross-linking, digamos, terapéutico para las queratitis infecciosas, no para el queratocono. En la última revisión sistemática, pues vieron que sobre todo para las queratitis bacterianas y a lo mejor algo para las fúngicas mejoraban un poco la curación y el tamaño del infiltrado. Sin embargo, ojo que la evidencia era baja porque los estudios son muy heterogéneos y bueno, pero por lo menos saber que ahí está y esto lo podemos hacer nosotros, el que disponga de cross-linking. Bueno, otros casos. Vemos esto, una dendrita, pseudendrita, ¿no? Ya le ponemos el tratamiento antiviral y sin embargo nos ven a la semana, a las 2 semanas y vemos así y vemos que le han salido así como unas cositas que se llama la periunivitis radial. Y ahora es cuando le preguntamos si usaba lentillas, ¿no? Entonces vemos que sigue progresando y nos encontramos esto, un infiltrado ya en anillo y ya, pues sí, sospechamos de una ameba. Las amebas, dependiendo de los estudios, los clasifican en 3 o 4 estadios, pero yo lo que quiero sobre todo es decir que es importante diagnosticarlo al principio, cuando sobre todo en estadio 1, si no por estadio 2, donde tiene epiteliopatía. ¿Por qué? Porque el éxito va en eso. Luego el diagnóstico por cultivo tiene muchos falsos negativos. De hecho, el que tenga pues confocal, pues si que además es explorador dependiente, pues tiene esa suerte y mejora mucho la sensibilidad. De tratamiento, ese es otro problema que también estamos hablando con Marina, es que en España pues no disponemos de fármacos, lo tenemos que pedir o hacer la clorexidina. Eso es un problema. Importante es si lo pillamos al principio, debridar, aunque sea en urgencia, y empezar con el tratamiento de forma agresiva. ¿Vale? Este estudio me pareció muy interesante, comparaba diferentes fármacos contra la ameba y vieron que un fármaco que no disponemos en España, solo en monoterapia era igual de eficaz que la viconida y la viamivina. En este estudio no sacaron el resultado de la clorexidina porque bueno, no lo usaban. Importante también es las coinfecciones que he dicho antes. Si
ni los corneólogos más eficientes o mejores, perdón, diagnostican, se ponen de acuerdo. Imaginaos cuando hay coinfecciones, y además muchas de estas infecciones tienen rasgos similares. De hecho, la ameba, no solo en personas usuarias de lentillas, se ha visto que está asociado a hongo, a herpes, etc. O sea, que tener cuidado con estas cosas. Para llevarte a casa, bueno, de las amebas estos puntos, pero sobre todo quiero volver a hacer hincapié en que hay que sospecharlas siempre, sobre todo en personas jóvenes, mal uso de lentillas, ¿vale? Y con que veas una esqueratitis, una pseudodendrita, ahí es donde hay que ir fuerte con él. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen diferentes evidencias, ¿vale? Ya para ir acabando con, ahora vamos a los hongos, ¿vale? Esto es característica de los hongos, son los infiltrados satélites que vemos en una úlcera. Una infiltrada central tiene como unos pegotillas ahí al lado, que son las infiltradas satélites características de las queratitis fúngicas. Básicamente hay dos tipos, los filamentosos y las levaduras. Dentro de los filamentosos, como factores de riesgo, quiero que os quedéis, es que son los traumatismos vegetales, pero que está aumentando la incidencia en el uso de lentillas. Y en las levaduras, en personas inmunodeprimidas o en trasplantes que usan corticoides crónicos, de forma crónica. Dentro de los tratamientos, si nos vamos a los ensayos clínicos más importantes, primero, comparando natamicina con voriconazol, ven que la natamicina tópica es más efectiva en los filamentosos. Después, 3 años más tarde, hacen el MUT2 y lo comparan. Dice, bueno, pues si le pongo voriconazol oral, a ver si mejora. Hablando de queratitis, no afectación intraocular. Y no ven que mejore. Si le usan intraestromal, bueno, a ver si tenemos una mejoría a nivel de filamentosos, tampoco me encuentran mejoría. De hecho, hay otro estudio que está impress que dice que le pone el tratamiento intraestromal y a las 2 o 3 horas ya casi ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, estos fármacos vienen de 1960, o sea que a lo mejor es tiempo que llegue algo nuevo. Y recientemente está estudiándose uno que es el luliconazol, que aunque está ahora mismo in vitro, parece que puede tener una posible utilidad. Y nosotros que somos jóvenes, pues a ver si es verdad y que funciona y lo tenemos disponible en poco tiempo. Esta imagen me parece espectacular, el estudio del doctor Pellegrino, que él lo que hace es, esto lo podemos hacer también en consultas, con el láser de argón, quemar los accesos. Él dice que con esto creas una especie de canales, luego con el tratamiento tópico se mejora. Y de hecho, bueno, pues tiene una serie con buenos resultados. Recientemente también se ha probado, se ha estudiado, usar rosa de bengala con terapia fotodinámica. Y también, tanto para queratitis de ameba, pseudomonas y hongos. Y los resultados parece que son prometedores también. Ya para ir terminando, cuando hablamos de, oye, ¿y le hago el trasplante o no le hago el trasplante? Pues lo que dice este estudio es que siempre que se pueda es mejor esperar y no hacer una queratoplastia en caliente, porque el riesgo de una AVC visual 3 veces inferior es en las terapéuticas versus la óptica. Pero bueno, hay veces que no queda más remedio y se hace la queratoplastia en caliente en caso que se perfore, que afecta al limbo. También tenemos otras opciones. De hecho, el doctor Pellegrino también es muy fan de esto, que hace el colgajo de Gundersen y que también se puede asociar en una membrana amniótica. Esto es para enfriar, digamos, la córnea y con esto después ya le hacemos un trasplante óptico. Para ir terminando las dos últimas patologías, si vemos ¿esto qué es? Esto es la queratopatía cristalina. Aquí solo que quiero destacar que lo característico es que se asocia a personas con trasplantes previos que usan corticoides de forma tópica, de forma prolongada. Y que el microorganismo más frecuente, o por lo menos el característico, es el Streptococcus viridans, que lo suelen preguntar, a mí creo que me lo preguntaron en el EVO, pero bueno, está descrito también hongo y otras patologías. De hecho, nosotros tenemos un caso curioso, que es un caso de Marina que empezó por una DIMEC normal, y al fin acabó en un poquito de desastre, hizo un glaucoma maligno y al final desarrolló una queratopatía cristalina. Y ya por última patología, bueno, si vemos esto, nos llega a la consulta, aunque nuestro medio en un principio es raro, vemos y dice, bueno, puedes tener una QPS, filamento, un Tyson, pues no, esto es la queratopatía por la queratitis por microsporismo, que clásicamente se decía que estaba asociada al VIH, el inmunodeprimido. Sin embargo, en los últimos artículos dice que está aumentando la incidencia en personas sanas, sobre todo en el sudeste asiático, en Tailandia. Entonces dicen que ojo con las personas, que hay mucho turismo a Tailandia, sobre todo está asociado a aguas contaminadas, al lodo, etcétera. O sea que cuidado con esto.
¿vale? Esta revisión a mí me pareció muy buena porque dice que, si nos vamos al Astra, dice que la clave del manejo de todas estas enfermedades se basa en el diagnóstico precoz o en el diagnóstico. Para ello, las tinciones y los cultivos actuales no son del todo buenos. De hecho, si nos vamos aquí, vemos los cultivos, la positividad es muy baja, sobre algún estudio del 75%, o sea, es realmente baja. Por eso, yo creo que tenemos un problema y ahí es donde yo quiero dar la entrada a mi amigo David para que nos hable de, bueno, de su proyecto del Metagenomics, que también le agradezco que nos ha hecho participar al Hospital Clinic y bueno, yo creo que confiamos que este método pues, pueda mejorar el diagnóstico. Muchas gracias. Ok, David. Okay. Can you see the presentation? Yeah. Yes. Okay, so thank you very much for the invitation, and thanks to Carlo, to Horus, to Marina, and to George to have organized this very excellent presentation and topics about cornea and corneal disease. The topic I will try to speak today is a little bit different from the one that has been exposed up to now. So we'll try to speak about metagenomics and this kind of, I hope so, innovation in the management of corneal infection. So my name is Davide Borroni, and I work in Liverpool, in the Liverpool University, as well in Venice in the previous 4 months, actually. I have finished my fellowship 4 months ago. Sorry. Okay. So this is a project that has been sponsored by the ESCRS, and at the moment is involving 14 European countries. And at the moment is as well Spain is involved as well with your centers, and the center is in Alicante, and as well in UK and in Sweden, Italy, and Greece as well. So what is the background of what we are going to speak? So when we speak about culture and microbes and fungi, whatever you want, we have 4 main problems. The first one, that it was discovered in 1858, is that if I take a sample and I put it in a cultural systems, what is growing up is much different sometimes of what I was speaking about, what I was thinking about, sorry. And they thought about a great plate count anomaly. So what is expected me to see is different from what I'm seeing. I see much less than what I would like to see. And this is why less than 1% of the microbes can be cultured with our technique at the moment. The reason could be given by, we could have like a simple, a longer time that is needed, or simply we need a different specific combination of media and platform where to put my sample to grow. So as a result, at the moment, is quite difficult to know what are the pathogens that are giving my infection when I have a keratitis or an endophthalmitis, or sometimes some ocular surface disease as well. So less than 40% so in less than 40% of cases, the diagnosis that I get, it could be useful for me in the clinical practice. So they told me that the people that are following this presentation, they are usually very young, as I understood. So let's think that you are like in a primary care and you see a patient like this is coming to you. So probably your consultant is telling you, okay, so tell me what to do now. And at the moment, if you look to the literature, of course, someone can say, okay, this is fungal, okay, this is bacterial or something, but no one can really have 100% an understanding of this pathology before doing some examination. So if I want to do an examination to understand which is the pathology, the microbiology that is giving to me this problem, I would like to have in like in an ideal world, something that is hypothesis free. So I just do the test and the test is giving me inside my sample. And I don't need to think a lot about, I want to see a virus, I want to see a fungal, I want to see a bacterial or something. I just want to do the test and I just want my reply. We would like to know something, some test that it could give to me all the understanding of the changes of the microbes inside my eye. As well, I don't want to use the actual methods because they are operator dependent sometimes, just the cultural method.
as well the PCR, it could be guided to which virus I would like to go to see. Like in herpes, I want to see the herpes type 1, type 2, type 6, or everything I would like to see. So the reply to all these questions is metagenomics. So there is a test, there are these technologies that are able to give us this answer with an hypothesis-free approach. Metagenomics itself, it refers to the study of the genetical material recovered inside a sample. So if you think that I have an infection like before, I would like to see all the DNA or the RNA present in my sample except the human DNA. So if I think in a subtraction way, it remains the pathogen's DNA, okay? So the aim is to develop a hypothesis-free approach to all my infection that is possible to see in my clinical practice in the end. But this technique was so liked at the moment that we have tried to test it even in a banking setting. Here it's possible to see in the right that usually we could use this in microbial keratitis, in dry eye, and as well in uveitis sometimes. And there are many papers published at the moment in the previous 5 years that are trying to understand better all the changes in the microbiome of the eye. So, of course, metagenomics is a very wide topic, but I would like to give like 3 apples, as I like to say sometimes. So 3 things to remember clearly for your practice. The first one is that I could use the metagenomics to see only the bacterial component of my sample. It could be used in some cases. Or I could see only the fungal component, and I will do the 18S metagenomic analysis. Or I could do a shotgun analysis, and I could see everything that is inside. So it's the classical hypothesis-free approach. So I could see bacterial, fungal, and virus as well. What is the difference? So the difference, if we need to speak frankly, is almost about the cost of the procedure. Because if you think about a bacterial analysis of the 16S, it will cost me around 100 euros, more or less, even sometimes a bit less. A shotgun, it costs around 8-9 times more. So we hope that with the development of the new technologies, the price could drop a lot. If you think that in the previous 5 years, the price has dropped almost around 70%. So it's quite a big drop. So probably in the future, we will do only shotgun analysis. So now practically, how does it work? So here we have a similar infection that I showed in the previous slides. And the first thing is that I need to collect some DNA, some sample to analyze. So we have looked in the literature, and we have tried as well many ways how to collect the sample. Usually we can use the swab, or here is the possibility to use a corneal impression membrane that we use in Liverpool, in the Royal Liverpool University Hospital. And at the moment, I just put a little bit of anesthetic, and I apply the corneal impression membrane on the site and in the center of the cornea. This, of course, for microbial keratitis. And after this, here is a very big question mark. So now I have the DNA on my membrane. What I could do? So the easy question should be, I need to extract my DNA. Yes, but there are many techniques on how to extract and many protocols how to extract. So we have analyzed all the all the protocols that are present in the literature as well, and in a commercial market as well. And we select some protocols that are able for us to extract the DNA in a good way. So now we have here our DNA inside our sample. I need to go to read the DNA. So I will do like a scanning with this machine, but there are many machines of the market that are coming out almost every couple of years. That is called next generation sequencing metagenomics application. So I will go to read all the DNA inside my sample. And in the end, I will have actually a file actually that I can use in my USB. So at the moment, all the science is trying to develop some software to understand how I could be able to read my DNA and my files, actually. In this way, I enter the bioinformatics. The bioinformatics, it refers to all that technician, doctor, and the informatics that are able to see all the DNA, all the sequencing, and they try to compare the one that they read with the one that are present in some banking.
So of all the pathogens present in the world, we have some sequence, okay? The metagenomics and the bioinformatics, of course, I would like to keep it a little bit in a simple way. Of course, it's a very complex topic. Is trying to see what I have here and to do a comparison of what is already known. In this way, like in a copy-paste way, I am able to see what is inside my sample, okay? If something is new and something is not known, of course, is the new pathogens that is discovering at the moment. So this is what is the result of the metagenomic analysis. So here is an example of the 16S analysis. So it's looking only the bacterial part inside my sample. If you see that the 100% of the sample inside, of course, they are bacteria. But I would like to see a classification. So I want the strain, the name of my bacteria. So if I go forward, of course, inside this you can do live, of course, you can see all the classification inside your sample from 100% bacteria up to the strain, to the 7th level, with the name and the surname of each single bacterial present in my sample. And as well, this technique are able to give us as well a reply if this, an answer about if this sample, they could be cultured or simply they would not be cultured about our technique. So like in this case, the 35% of the sample inside my so the 35% of bacteria inside my sample, they were not able to culture, okay? So I will never had a result from my examination from the standard technique about this sample in a good way. After, the aim, what is? The aim is to be able to give in the end, sorry, I need to move this, the end, a reply to our patient. So the patient is coming to our hospital, I do the DNA extraction, I do the analysis, the sequencing, I do the bioinformatics, and in the end, I have a report. What is written in the report? In the report is written what I have inside, and there is a suggestion of which antibiotics or antiviral or antifungal, so generally which antimicrobics it is suggested to use. Because in a shotgun analysis, I am able to see the antibiotic resistance genes. So I am able to know if one antibiotics, it will never have any effect, so 0, on my corneal infection. So I will not use this one. But we know that we know how the antibiotics are working. So I'm able to select the best one, so the most suggested in a good way, antimicrobics to use. And the aim, of course, is to give the best treatment for our patient in a metagenomic guided way. So I have something clearly in my report that is telling me you need to use this one because at the moment, in the current situation, this is the best antibiotic to use. But of course, we like to, it's a new technology, of course, and we like to test it, okay? So we thought about some sterile sample. And the most sterile sample that we thought about, of course, there are many in the literature and in the world, of course. But the one that we use every day, probably, is the culture medium inside the cornea that we use for corneal transplant. Okay, so in Venice, we had the idea, okay, let's test if in Venice Eye Bank, that is probably one of the biggest bank in the world, probably, our technician, of course, in a good way, they are working in a good way, or they are not working in a good way. So if our sample, they are really sterile. So we went to analyze inside, we do the same way. If you see here in an 18S way, and of course, we saw something inside. Okay, we saw some DNA, so we got quite scared, of course, inside. So why there is some DNA in a sample that is considered to be sterile from all the conventional methods? So are these samples now already trustable to use for transplantation at the moment? And of course, the answer was yes, because, sorry, my connection is not very stable. Can you hear me very well? Yeah. Yeah. Okay, so so the answer was yes, because if you see some DNA inside your sample, doesn't mean that your sample is active. So sometimes we see some DNA, but let's say in a good way, the DNA is dead. So we do the meta-transcriptomics. So about the things that you are going to find, we see if the things that you find is really active or is not active. So sometimes you can see
things in the plastic tube and something. So the DNA that we were seeing inside our sample that was sterile. Of course, we need to set now a new definition of what is sterile and what is not. The meta-transcriptomic was negative, so it was not something that was active. Okay, so that corner, it was safe to send for transplantation. Our technician, they worked very well. Okay, they gave a good sample. So the first way is to develop a way that is metagenomics to see what is inside. The second way is to understand if what is inside is active or is not active. And of course, all of us, or most of us, they are corneal surgeons, and we need to understand how to use these kind of things in a clinical practice. Of course, I could treat the majority of my patient with the eye drops, but sometimes you see that some infection, they will never go away. You can clearly understand sometimes if you see some very bad infection or something. And it has been proposed in the literature, and I am very keen on this kind of approach, sometimes to do an early deep anterior lamellar keratoplasty in a way to do a debulking of the infected material. Of course, this topic it could be very debatable, but sometimes you have no other way how to use it and what to do. You are risking to lose the eye. And there are around few papers published already in the literature. Metagenomics, it could give you the answer, and it could give you an idea of the infection present in your eye. Is responsive to treatment, is not responsive to treatment. And the future, it has not been done yet today. It could guide you to do an early corneal transplant, maybe, if I have a very bad infection. David. Carlos, yo creo que su conexión es muy mala y peor y peor. Se ha quedado frozen. Sí. Sí. Y ese es el problema de su conexión. No vamos a poder hacer nada desde aquí. ¿Alguien tiene su número para decirle de desconectarse y conectarse otra vez? Carlos, ¿le puedes llamar a David? Sí, lo llamo. Y quitar el video. ¿Queréis mientras que responda alguna de las preguntas que se han quedado atrás? Sí, quizás porque ya hace mucho tiempo que han empezado. Vale. Entonces... Mira, la de Carlos no las voy a... Carlos se ha ido un momentito, Carlos Rocha se ha ido un momentito, que había algunas preguntas para él. Se han quedado algunas preguntas atrás de Rafael Cañones, no sé si estás todavía por aquí, que pregunta, espérate. Gracias por la presentación. ¿Cómo conseguís en vuestro hospital el Ripasudil? Vale. Resumen, pública, o le dice al paciente que se lo compra, o medicamento extranjero a través de tu farmacia. Hay una web donde lo puedes pedir a nivel particular tú como oftalmólogo, o decirle al paciente que se lo compre, no es un medicamento barato. Creo que si te lo mandan de Japón está por los, no sé, entre 200, 300 euros el total de tratamiento para un periodo. Que claro, puede ser, si lo tienes que usar 6 veces al día, mínimo 2, 3 semanas o un mes. Vale, pues, yo creo, perdón, que ya está David. Vale. Vale. David, are you here? Creo me he dicho que lo veo que ha entrado. Sí. Ok. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay, where did you stop? With the one with the dalks, that one. Yeah. This one. Okay, sorry. Okay, I don't know. So the question is that, so did you listen about the concept of DALK metagenomic guided? No? You started so now at the moment. You started to talk about it. Oh, okay, so if you can repeat it, David. So at the moment in the the question is that when I have a very bad infection, sometimes I'm not able to understand which treatment, or sometimes we don't have a treatment to give, okay, for to treat and to care about a microbial keratitis. So in the literature are presented many papers about an early keratectomy in the treatment of microbial keratitis. Try to do a kind of way of debulking of the pathogens present in my infection
infection. And of course, it's a complex surgery. It's not easy because there is the infection as well, but it's giving a very good result, and it's possible to see. Metagenomics, it could give you the answer to the question, I have something to use for my infection, or I'm going in this direction. So I will have an infection that it will never go away. So the best way is to do an early deep anterior lamellar keratoplasty. Of course, it could be a very hot topic to speak about, but I think it could be one of the main applications in the future about metagenomics, to know how I am safe to do and what Se va la... to do corneal transplant. So to conclude, metagenomics is a new tool. Can you hear me well now? Yeah. Yeah. Yeah, it is a new tool in the diagnosis of microbial keratitis and ocular surface disease. It could be used mainly in ocular surface disease, like dry eye. It could be used if there is a microbial component. In uveitis, it could be used pretty well because sometimes they are very difficult to understand. In A-banking, to see if my sample they are really sterile, and of course in microbial keratitis in cornea. But everywhere, in all the cases where I have an infection, and I would like to see who are the key players. Metatranscriptomics is giving me the answer. Are they active or they're simply there? And we can forget about that. I know is quite a big topic, metagenomics. So we wrote 2 reviews about the literature that is possible to find on PubMed at the moment. And of course, we are going to publish now our result in the treatment, of course, of this kind of the infection in this way, actually. So we have a big team. We are working in Liverpool and in Venice as well. This is part of my of the team from Vito, Professor Kay, Toby Somerville, Diego Ponsin from Venice as well. I know that the topic is quite complex. So if you have any question, here is my email. You can drop me an email, and I will be very happy to speak with you about any job that you have. Thank you. Thank you, Davide. Voy a empezar con las preguntas para Carlos. Hacemos la de Davide y luego, Rafael, si quieres te lo escribo o lo hablamos si queda tiempo para la mía, ¿vale? A ver, para Carlos era, espérate que me voy a de Mari, dice, ¿cuándo se plantean, o Mary, cuándo se plantean una resistencia a la ciclovir, valaciclovir, fanciclovir, y en ese caso, ¿qué usarían? Porque la opción, si esto es así, son fármacos parenterales. ¿Alguna sugerencia? Pues mira, realmente no tengo respuesta a esa, porque tener resistencia a todos no he encontrado nada cuando me lo estuve repasando. O sea que no te voy a engañar. Creo que es un tema bastante, que es raro también la resistencia a todo. Claro, pero sí que se podría usar. A ver, hay otros fármacos que no son tan activos contra el herpes, pero esos son para otras cosas. Está el Foscarnet, por ejemplo, que como tú dices, bueno, sí es parenteral, pero luego hay otro fármaco, creo que es el Cidofovir, que de ese sí se puede hacer colirio, o sea, de la solución parenteral, como un reforzado, te pueden hacer un colirio, y luego está el otro, ¿cómo se llama? Adefovir, creo que se llama Adefovir, que ese sí se puede dar vía oral, ¿eh? Esto, con que lo tienes que hablar, que más saben, son los internistas y los que tratan el VIH, sobre todo, que son los que saben más de estos temas, y ellos te pueden, y muchas cosas seguro que se pueden formular, te las pueden formular a ti, algunas cosas se podrán formular como colirio, si son estables y no tienen mucha acidez, y no fastidian mucho el epitelio. O sea, que todo parenteral no es. Parenteral es el Foscarnet, pero el Cidofovir y el Adefovir es vía oral, pero el Cidofovir yo creo que sí se puede dar tópico. Pregúntalo bien, o sea, sí creo que sí he visto yo alguna publicación para pacientes multiresistentes, pero ya te digo, eso con quien lo sabe mejor es la gente que trata el VIH. Eso para Mary. Sí, yo ahí no tengo respuesta. Hay un colirio. Hay un colirio que no está, hay un colirio que no está disponible en Europa, que es la trifluoridina. De hecho, es un tratamiento clásico del herpes y bueno, está aprobado por la FDA. O sea, también habría que solicitarlo por medicación extranjera, pero vamos, que se puede pedir. Sí, de hecho es el que creo que usa en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que es importante en el herpes, y yo creo que es útil, y que aquí en España en general no se hace mucho,
es debridar el epitelio. Si uno tiene una queratitis epitelial, o sea, con la dendrita clásica y debrida el epitelio y quita esa cantidad de virus a nivel de la célula epitelial, pues no hay lisis celular de la célula epitelial y mejoran bastante. Es una aproximación terapéutica que es válida. Y de hecho, el herpes, como curar una queratitis epitelial, como curar cura sola. O sea, no es acelerar la curación, pero que la solución es como una lesión en la piel. Yo lo que he entendido es que Mary hablaba de casos súper recalcitrantes, pero lo que dice Jorge es como más sencillo, ¿no? Yo creía que era el típico caso de este que no responda a nada. Claro, sí, yo había leído también la pregunta, pero bueno, no... y luego está Patricia pregunta, espérate más. La diferencia, ¿no? Que como dice una endotelitis de una uveitis. Bueno, la endotelitis, clásicamente hay tres patrones, ¿no? Una que es lineal, pero bueno, la más clásica es la disciforme, que tiene una forma de disco. Luego también puedes tener una lineal o difusa. Lo básico sobre todo es que hay edema en córnea. Luego también tiene unos PK y luego la uveitis, en un principio, pues no tendría, si no hay infestación del endotelio, no tendría por qué tener edema endotelial. Vale, y hay una más que dice, ¿es correcto iniciar el tratamiento empírico con antifúngico o hay que esperar para tener confirmación por microbiología? Vale. Es una buena pregunta. Sí. A ver, de hecho, esa es una pregunta que también le hicieron, me acuerdo que estaba con Marina, lo hicieron a Bruce Allen, que es que no se puede matar a cañonazos a todos los bichos, digamos. Claro, ahí está la duda, ¿no? Porque si crees mucho, pero el cultivo te sale negativo siempre, tampoco lo vas a dejar sin tratamiento. Entonces, bueno, la verdad que por eso también invitaba a David por el tema este de si con la metagenómica mejoramos un poco el diagnóstico, porque es que eso no se puede saber a simple vista si es un hongo o es una bacteria o es un herpes. Es lo que yo quería hacer ver. Ahora, yo sí lo veo muy, muy claro y tal, y pues a lo mejor sí que le pondría. Lo que tampoco es, venga, le voy a poner todos los tratamientos del mundo y cubro todo. Eso es lo que yo creo que hay que entender que no se pueda. De que sea un hongo, o por ejemplo, una ameba, un paciente que con lente de contacto, que se ha bañado y te viene con esa epiteliopatía tan característica que tienen al principio, y tú dices, venga, pues le pongo un moxiflosacino, por ejemplo, y le pongo un brolene y agier. O sea, un moxiflosacino para cubrir. O sea, si tú piensas que es algo, ponlo, pero no le pongas para el hongo, para el herpes, para la ameba y para... No, o sea, sí, cubre con algo genérico, por ejemplo, moxiflosacino, y luego pone tu otra sospecha, claro. Exacto. Pero si tiene una sospecha muy fuerte, yo personalmente, se lo pondría. Sí. Y de hecho lo que ha dicho Jorge de debridar el epitelio para el herpes, eso se puede también hacer para todas las enfermedades. De hecho, para los hongos y para las amebas, lo que he dicho, es que mejora mucho también el pronóstico para que entren más los fármacos. Sí. Había una pregunta para David, espérate, ¿dónde estaba? Dice, lo que pasa es que no lo entiendo muy bien, dice, were the samples from the patients considered to have non-active genetic material that couldn't be cultured as well? No entiendo muy bien la pregunta, la ha preguntado FF. ¿Lo puede? No sé, a lo mejor David lo entiende. Do you understand, David? I mean, makes sense to you? To the study, probably. Were the samples, if you go to the chat, were the samples from patients considered to have non-active genetic material that couldn't be cultured? Yes, they were negative in culture, yes. Where do you take the samples, no? Or... Yeah. So we took the sample from the storage medium of the cornea. We did the culture methods in the beginning. Of course, they were negative because the standard culture technique, they were not able to find any microbes, any pathogens inside. It's okay, so they were completely negative. So we did the metagenomics on it, and we saw that, of course, there were some DNA inside, but they were not active. Okay. David, stop to share your screen, please. I'm sharing? I think yes, no? Or no? No. No, he's not sharing. Okay. Vale, bueno, ya quedan preguntas atrasadas muy rápido. Rafael Cañones, te contesto a... Espérate, me voy a ir para atrás. Dice...
Vale. Aquí veo una, perdón, que esto yo quiero dejarlo claro. Dice, ante una lesión corneal dendrítica, ¿preferís usar tópico u oral? O sea, yo le pondría tópico, porque el oral tiene su riesgo, pero lo que quiero hacer ver es que no hay que poner los dos. O sea, eso lo hacemos mucho. Yo el primero lo he hecho muchas veces, le he puesto dosis de herpes zóster a herpes simple y al día a día vemos, venga, le pongo los dos. Ponlo lo que tú quieras. Yo, en mi opinión, le pondría tópicos al principio, porque creo que es mejor, va más local, aunque bueno, es verdad que el oral llega al ojo. Si vemos que hay una toxicidad o pacientes con alteración de la superficie, etcétera, o con otros fármacos, pues a lo mejor, pues mira, pues ponle oral. O sea, yo creo que eso también depende de cada uno. Solo que le pongas uno o le pongas otro. Y en el zóster, oral. No sé si... Ahora sí, nuevas no hay. Voy a contestar las dos antiguas, ¿vale, Carlos? De Rafael Cañones, que preguntaba por la DWEC. Es muy importante ver la densidad celular, la periférica, porque eso es la reserva que tiene, y yo solo tengo especular, así que con el especular te tienes que apañar. Me preguntabas también por el Glarantec, ¿vale? Y ya te lo he buscado en la página, y vale 209 un colirio, ¿vale? Vale, dice Peque HTTL, 5 botellas de 5 mililitros, vale $209, pero claro, lo tienes que pedir desde Japón, que supongo que será más. Y luego ya por último dice otro, que Luis Alcalde, inhibidores ROC con DSAEC. Hombre, en teoría los inhibidores ROC es para cuando no pones injerto. Más bien, o sea, si tú pones un injerto de DSAEC con 2.500 células, normalmente te va a aclarar. Tú lo dices en el caso que esté descompensado. No sé si estás por ahí, pero vamos, normalmente si un paciente fucsia a lo mejor puede ser, pero vamos, yo no he visto ninguna publicación, no sé vosotros, yo de eso no he visto ninguna publicación. Yo creo que no hay más preguntas. Dice, así hay una pregunta más de un cultivo corneal, Carlos. Sí, yo en un principio un cultivo básico y no sé si lo que quiere preguntar es que si hacer una biopsia de primera o no. No sé. Yo creo que en un principio no habría que hacer una biopsia, por lo menos en mi opinión, con un cultivo. Y si vemos que lo que dicen por lo menos esos estudios es que si vemos que nosotros seguimos sospechando y que hay una infección y no mejora el base del tratamiento y nos sale siempre negativo, pues ahí ya optaríamos a una biopsia, porque al final una biopsia, aunque bueno, es algo más agresivo, poco es que sea, pero bueno, en un principio con los cultivos y la mayoría van bien. Aquí no hemos ido a casos súper extremos, por eso lo que pone en la primera frase, que es la primera frase de los patrones de práctica preferida de la americana, es que es la que he puesto, la mayoría de las queratitis infecciosas van bien y se manejan empíricamente. En un principio no haría falta ni usar, ni hacer cultivos ni nada. Ahora, como todo se puede complicar, pero yo creo que la base es que la mayoría lo podríamos controlar más o menos bien. No sé si opináis diferente, Marina, Jorge. Es que, sí, hombre, que lo que tú dices, que normalmente la toma de muestra tiene, o sea, que hacer una biopsia corneal no es frecuente. Los casos que van mal, pero vaya, no es algo frecuente. Yeah, very rare. So, David. Yeah, very rare. We don't do usually corneal biopsy. It's very, very rare. It's very rare, sí. It's very rare. Very rare, extremely rare, yeah. Dice, en caso de usar tratamiento tópico para herpes simple, ¿qué es mejor, aciclovir o anciclovir? Vale, eso tampoco hay una evidencia total a nivel de efectividad. Luego parece que se tolera mejor el ganciclovir que el aciclovir. Sí. A nivel de efectividad, por lo menos lo que yo he estado que los dos son más o menos igual de buenos. Sí. Lo dice, ¿no haces pauta descendente en antibióticos? No. Eso de verdad, que lo haga, o sea, ya te lo contesto. No. Claro. Eso no es un, lo que ha dicho Carlos, que eso no es un corticoide. El o antibiótico. 4 o 1. Exacto. El antibiótico, hombre, si tú estás en una queratitis bacteriana que estás empezando a 1 hora al día sin descanso nocturno, pues sí. Otra cosa es que estemos hablando de 4, 3, 2 y 1. Eso, 4, 3, 2, otra cosa que eso yo también hacía antes y hace un tiempo que no lo hago. Hay que reconocer la realidad, que todo lo hemos hecho y seguro que muchos lo seguimos haciendo. Y eso es lo que dice también los estudios. Sí, el tapering en antibióticos lo que genera es más resistencia.
Otra cosa sería, por ejemplo, cuando utilizamos antibióticos reforzados del tipo de la vancomicina a 50 miligramos por mililitro, que tiene una epiteliotoxicidad gigante. Y otra cosa es disminuir la dosis. Pero tapering, no, solo de corticoides. Exacto. O sea, lo que decís, 4-3-2-1, obviamente, de cada hora pasas cada 2 horas, cada 4 horas, sí. Pero eso que se ve a veces que es como un corticoide, no, porque el mosifloxacino de 3 a 0 y el resto de la quinolona y todo eso de 4 a 0. Si tú crees que ya no tiene infección, se lo quita y ya está. Y si no, se lo deja una semana más, si tienes duda, ¿vale? Y ya parece que no hay más preguntas. David, I have a question for you because it's really sure. interesting, the metagenomic study. When you have, for instance, bacterial keratitis, we are talking about maybe coagulase negative staphylococcus, for instance. This staphylococcus could be in the normal flora, if the local normal flora. How you could distinguish between the infection and standard colonization of the environment of the ocular surface? This is difficult for me to understand it. Yeah, sure. Because actually, when you do this examination, you could have the type and the number of pathogens included in your sample. So usually, if you think that's a normal microbiome, usually maybe, I don't know, I'm guessing you have like 1,000 of Staphylococcus. In a corneal infection, you have like 1 million or 1 million of this kind. So it's giving you the quantification and the proportion of all the bacterial and the type present in the sample. Yeah. Perfect. Thank you very much. I have also a question for Davide. Davide, when are we going to see, I mean, like in the real, regular cornea department, when are we going to see the metagenomics? I mean, simple use for us, for a regular public hospital, you know, with not so big hospital or whatsoever. I don't know. I'm not able to reply to this answer, but I think probably in the next 2-3 years, probably. So and you would be one of the first one, probably. You'll be one of the first one, probably, because you are collaborating in this project. So for sure, you'll be one of the first one. I cannot. But I think the aim, I think, in up to 3 years, probably. I don't know, because it's more or less about the regulation to use this technique, more or less. I don't know. Soon. No, pues yo creo que ya, ¿no? Podríamos concluir, ¿no? Sí. Ha sido una tarde larga, pero interesante. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los oyentes y a los ponentes y especialmente a Horus por organizar esto. Thank you, Davide. Thank you. Thank you very much for the invitation as well. Thank you. See you soon in Spain. Yes. See you. To come here. Yeah. Thank you. Bueno, pues no sé si los demás, Jorge, Marina. Sí, nada, pues muchas gracias, todo muy interesante, muchas gracias por todo y nada, hasta la próxima. Sí, esperamos que si hay algo positivo del coronavirus es que nos ha acercado sobre todo a todo el mundo hispanoparlante y esperamos que este modelo de compartir se mantenga después del coronavirus. Yo creo que es muy buena idea y nada, muchas gracias por estar allí. Sí. Bueno. Muchas gracias. Y gracias a Horus. Bye. 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 Bye.